Bienvenidos a los Domingos de Economía. Hoy, como sabéis, la ponencia debate trata sobre la propuesta de fiscalidad que se ha elaborado en la Interbarrios de Economía. Esta propuesta surge de una propuesta inicial que se hizo por parte de Economía Sol en junio de 2011, fruto de todos los debates que se mantuvieron el primer mes de acampadas en las plazas. Surgió, como digo, una propuesta sobre fiscalidad. Con el resto de propuestas que surgieron del Grupo de Trabajo de Economía, se redactó un documento, el de propuestas abiertas de economía, que lo que trataba de hacer es establecer unas primeras propuestas consensuadas, pero abiertas, como se decía en el propio documento. Esto quería servir, por un lado, a nivel propositivo, por dónde iban las líneas de propuestas del movimiento, y por otro lado trataba de ser un documento base que sirviera de argumentario, de información para el resto de asambleas, otras organizaciones, de personas, para abrir sus propios debates sobre el tema. Este documento se difundió por todas las plazas y, fruto de ello, las diferentes asambleas de barrio lo tomaron como base para sus propios debates, ¿no? Ahora lo que se está haciendo en la Interbarrios de Economía, que se reúne cada 15 días en la Plaza del Carmen, es volver a debatir todas estas propuestas bases, ¿no? Las propuestas que salieron de Economía Sol se vuelven a debatir, pero ahora con todas las comisiones de economía de los barrios y pueblos de Madrid, para llegar a un mayor desarrollo de estas propuestas iniciales, a un mayor debate. Hay puntos que se están cambiando, hay puntos que se están desarrollando, y lo que se quiere conseguir con ello es un mayor desarrollo, un mayor tino en estas propuestas, y también que cada vez sean más representativas, que cada vez haya más opiniones detrás de ellas, ¿no? Para que sean más inclusivas y se vea que, obviamente, que sean más viables y vayan por el camino de incluir opiniones cada vez de más gente. Entonces, bueno, la ponencia hoy la va a realizar Eduardo Jiménez, participa en la Asamblea de Tetuán y también en la Interbarrios. Y bueno, que nos ha demostrado que es uno de los que más controla el tema en todas las reuniones que hemos tenido. Por eso le hemos dicho, le toca a Eduardo. Entonces, bueno, os dejo con él, que va a ser la ponencia. Como sabéis, primero ponencia y después preguntas y debates. ¿Me oís bien? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, lo primero quería rectificar a Charlie, la verdad, y así voy entrando tranquilamente en materia. Y es que ojalá el documento este hubiera salido por una discusión de todos los grupos de economía de Madrid. Realmente no vamos muchos grupos de economía a la Interbarrios, y sinceramente es una pena, y ya que aquí hay bastante más gente, pues quería hacer un llamamiento a que, si conocéis grupos de economía de otras asambleas, pues que les animéis a que vengan, porque realmente, quitando 4 o 5 asambleas, no estamos yendo muchas más a las asambleas interbarrios, con lo cual, en algún momento dado, la representatividad que pueda tener respecto a todos los grupos que hay en Madrid, pues incluso a lo mejor es menor que lo que se hizo en junio del año pasado por parte de Economía Sol, la verdad. Entonces, animaros a que vengáis. Como él ha dicho, un viernes de cada 2 nos reunimos en la Plaza del Carmen. Y, independientemente del interés que pueda tener la materia, siempre es agradable discutir con los compañeros sobre todo este tipo de aspectos. Bien, pues empezamos ya directamente. Bueno, lo primero es daros la bienvenida a todos y agradeceros a todo el mundo que estéis aquí un día como hoy. La verdad es que probablemente sea de momento, desde luego, el peor día del año para haber venido, porque hace un calor de muerte. Entonces, mi agradecimiento por adelantado a todos vosotros. Y los agradecimientos tienen que extender, lógicamente, al Grupo de Economía Sol, que, bueno, pues voy a depositar su confianza en mí como para cederme esta tribuna de lo que ya creo que se puede considerar sin ninguna duda la Universidad Popular del 15M de Madrid, sin ninguna discusión. Entonces, muchas gracias por de nuevo concederme esta confianza. Yo ya he estado aquí en otra ocasión, esta es la segunda vez que participo aquí en el Retiro. La anterior fue sobre el tema de la reforma laboral y me representaba a mí mismo exclusivamente. En esta ocasión es sobre el tema de fiscalidad y no represento desde luego a nadie, porque aunque estoy en la Asamblea Interbarrios, realmente no la represento. Vengo simplemente como participante en ella. ¿De acuerdo? Por tanto, en algunas ocasiones podrá haber
algunos argumentos que yo utilice o algunas opiniones, pues con las que no estén de acuerdo incluso muchos de mis compañeros de la Asamblea de Interbarrios. Por tanto, aquí todo es cuestionable, nada es doctrina oficial y mucho menos de la Asamblea de Interbarrios. Hoy, 24 de junio, es el equinoccio de verano. Como todos sabéis, es el día más largo del año y normalmente uno de los más calurosos. Y espero que gracias a esta charla no se convierta también en el día más aburrido. Y lo digo por una sencilla razón. El tema de la fiscalidad es un tema bastante espeso. No mueve a grandes discursos, ni enardece a las masas, ni tampoco moviliza manifestaciones, sinceramente. Es un tema que suele pasar bastante de rondón y en el que se suele fijar bastante poco la gente. Se habla siempre de los temas de fiscalidad, pero bueno, no son temas que apasionen. Desde luego, sería muy difícil que veamos una manifestación por temas de fiscalidad, casi nunca. Y desde luego, si la hay, seríamos como mucho 40 o 50 personas y poco más. Pero yo creo que es fundamental, a pesar de todo, hablar de ello. Fijaros que ya no solo todo el estado del bienestar, sino todo lo que es simplemente el estado social, está totalmente vinculado con un pacto fiscal. Sin él es imposible cualquier tipo de estado social. Con lo cual, si no hablamos de ello, estamos dejando directamente que una de las razones fundamentales para que tengamos los servicios, las transferencias, los bienes públicos que tenemos, pues estamos dejando de tranquilamente que puedan dejar de existir al no estar hablando precisamente de cuáles son los motivos por los que existen y cómo se pueden mantener en su funcionamiento. Y yo quería primero contextualizar el tema de la fiscalidad, o por lo menos y señalar dos ejes o dos dimensiones desde las cuales considero que es necesario entenderlas claramente antes de meternos en la propuesta, porque luego la propuesta lo que va sobre todo es a responder a estos dos ejes o a estos dos puntos de vista que yo antes primero voy a comentar. Unos son los aspectos cuantitativos, es decir, los que se refieren a la cantidad, y otros los aspectos cualitativos, es decir, la calidad en cuanto a los ingresos impositivos. Vamos a empezar por el primero, con el de la cantidad. Fijaros una cosa. Ahora mismo ya hemos conseguido, gracias a economistas heterodoxos, a la acción del 15M y demás, que, por ejemplo, se empiece a hablar de que el déficit y la deuda pública y demás no son la causa de la crisis, sino su consecuencia. ¿Vale? Nos ha llevado mucho discutirlo hasta que todo el mundo prácticamente se ha convencido un poco de ello. Ahora bien, cuando hablamos de esa forma, tenemos que dar un segundo paso, y es que nos quedamos en, vale, son la causa, la consecuencia de la crisis, pero el problema es que la crisis es hoy día una especie como de concepto genérico, un cajón desastre, donde dentro hay muchas cosas distintas. Se convierte hoy la crisis, la apelación a la crisis, prácticamente en una especie de plaga bíblica, al que se le achaca todo, pero realmente cuando hablamos de la crisis no estamos diciendo nada, ¿vale? Dentro de la crisis hay muchas realidades, y la que más me interesa destacar en este caso es que todo el problema del déficit y la... A ver, ¿mejor ahora? Vale. Bien, lo que os decía es que dentro de la palabra crisis hay muchos mundos dentro de esa palabra. Y a la que yo me quiero referir en concreto es a que pensemos que todo lo que tiene que ver con el déficit y la deuda pública, lo que esconde detrás es una gran crisis fiscal. Y eso es fundamental para entender exactamente la situación en la que nos encontramos ahora. Yo voy a destacar dentro de esa crisis fiscal dos hitos dentro de la historia reciente de España para que nos situemos. Los dos son muy recientes, ¿eh? No os creéis que nos vamos a ir al siglo XIX, nos vamos a ir al 2007 como muy atrás. Fijaros, en el 2007 los españoles todavía nos levantábamos por la mañana con un superávit fiscal. Cuando empezó el 2007, España tenía un más 1, bueno, antes de empezar a decir las cifras. Por desgracia me voy a tener que referir a bastantes cifras, ¿vale? Como veréis luego en el documento hay muy poquitas, pero yo ahora sí que voy a utilizar bastantes. Espero que no se os hagan muy onerosas, muy pesadas. Si algo en algún momento dado no se entiende, pues me paráis en el mismo momento y le damos una vuelta, ¿vale? Pero sí voy a tener que referirme a algunas cifras para por lo menos situarnos, ¿vale? Bien, como os digo, en el 2007 los españoles amanecíamos con un superávit fiscal de 1,9% del PIB. Eso es aproximadamente unos 20.000 millones de euros de superávit, es decir, más ingresos que gastos. ¿De acuerdo? Bien. Cuando acabó el año 2009, es decir, 3 años después, ese superávit de más 1,9 se había convertido en un déficit negativo de menos 11,2. Es decir, unos 120.000 millones de euros más gastados respecto a los ingresos obtenidos en ese año. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los 20.000 de más, sumados con los 120.000 de menos, suman unos 140.000 millones de déficit del Estado
a principios del 2010. ¿Vale? Esto es todo el déficit que hemos estado asumiendo estos últimos años y que ahora han empezado a reducirlo a través de unos pequeños incrementos en los ingresos y sobre todo mucho recorte en los gastos. Ahora bien, la idea que constantemente nos están intentando transmitir es que esos 140.000 millones de euros de déficit se han alcanzado gracias a un gasto excesivo, a un gasto oneroso, ostentoso, y que lo que ha supuesto, obviamente, es el desequilibrio totalmente de las cuentas públicas. Realmente esto no es así. Si lo analizamos claramente, la mayor parte, o por lo menos como mínimo la mitad de todo ese déficit tiene que ver con una crisis fiscal, es decir, con una disminución alarmante y muy profunda de los ingresos fiscales. Fijaros, en el año 2007, en España, la imposición tributaria venía a suponer aproximadamente el 41,1% del PIB español, ¿vale? En el año 2009, es decir, cuando ya habíamos acumulado esos 140.000 millones de déficit, esa imposición tributaria había bajado del 41,1 al 34,5%. Es decir, había bajado 6,6 puntos. 6,6 puntos equivale más o menos a unos 70.000 millones de euros. Lo que quiere decir es que como mínimo la mitad de ese déficit corresponde a esta bajada impositiva, ¿vale? A esta caída en los ingresos fiscales. Esto no solo es que lo diga yo y otros economistas, sino que ya incluso lo reconoce claramente el gobierno. Lo que pasa es que no quiere decirlo públicamente. Es decir, que la mayor parte o una parte muy importante de nuestro problema del déficit no es un problema de gastos, sino exclusivamente de la caída de los impuestos, más luego los gastos asociados con una crisis económica. Es decir, los gastos de aumento de las prestaciones por desempleo, gastos derivados de intentar reanimar la actividad económica, como el famoso Plan E, o como las ayudas que se dieron a las empresas automovilísticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros, en el Programa Nacional de Reformas, que es un documento que el PP envió a la Unión Europea, el gobierno, envió a la Unión Europea, donde le iba dando una relación de lo que iba haciendo, de lo que estaba haciendo a lo largo de este año para cumplir con los objetivos que se le habían marcado. En la página 3, este documento dice que prácticamente todo el déficit español deriva de dos cosas. Uno, el aumento de los gastos del desempleo y los derivados de la crisis, y en segundo y importante lugar, por la caída de los ingresos. Es decir, que incluso el gobierno, aunque públicamente no lo quiera decir, reconoce directamente que la mayor parte del problema nuestro del déficit es una crisis fiscal profunda, ¿vale? Antes de seguir al segundo hito, lo que sí quiero destacar es una cosita. Fijaros que os estoy diciendo que en el año 2007, donde teníamos 20.000 millones de euros de superávit, teníamos el 41,1% del PIB en cuanto a ingresos fiscales, ¿vale? Si lo comparamos eso con otros países europeos, Italia en aquella época tenía el 46,4%, Francia el 49,6%, Alemania el 43,9%, la media de la Unión Europea era el 44,9%. Es decir, todos los países tienen mucha mayor capacidad de ingresos tributarios que España. Con lo cual partimos de unos ingresos tributarios bajos, de muy bajo nivel, pero es que luego hemos sido el país europeo que más ha caído en esos 3 años, desde el 2007 al 2009. Fijaros, en esos 3 años que, como os he dicho, España cayó un menos 6,6, es decir, 70.000 millones de euros en los ingresos fiscales, el resto de los países prácticamente no cayeron nada. Es más, incluso algunos lograron reforzar sus ingresos tributarios. Así el caso, por ejemplo, de Alemania, que lo subió del 43,9 al 44,3, de Italia, que lo subió del 46,4 al 46,6. Solo, por ejemplo, Francia nos siguió porque cayó en un 1,5% del PIB. Pero claro, con respecto al 6,6 español, es una cantidad bastante minúscula. ¿De acuerdo? Es decir, España fue, en ingresos tributarios, el país que más cayó entre el 2007 y el 2009. Si pasamos un poquito más adelante, nos encontramos con otro hito histórico interesante, y ya mucho más reciente. En el 2010, la capacidad tributaria aumentó un poquito, hasta el 36 con algo, pero luego en el 2011 se volvió a despeñar totalmente. Cuando acabó el 2011, España de nuevo se sitúa en un 35,1% de ingresos tributarios, es decir, apenas 6 décimas más que lo que teníamos a finales de 2009. Y esto es lo que explica básicamente que en vez de haberse alcanzado un déficit del 6% como se esperaba en su momento, supiéramos a principios de 2012 que el déficit español era el 8,5 y ahora ya incluso que hablan del 8,9 exactamente. Es decir, todo este tipo siempre de déficit y por tanto de apelaciones a la deuda pública vienen como consecuencia de unas caídas fiscales muy significativas en momentos muy concretos, ¿vale?
ahora en el 2011, que os estoy diciendo que la caída impositiva española nos situó en un 35,1% del PIB, si lo comparamos con los demás países europeos, pues fijaros, es que incluso en Grecia tienen mayor capacidad recaudatoria ahora mismo que en España. En Grecia ahora mismo la otra cosa es que se recaude finalmente, ¿vale? Pero en teoría la recaudación fiscal en Grecia está en el 40,9% de su Producto Interior Bruto. España es el 35%, como digo, ¿eh? Portugal es el 45,7%, Irlanda el 35,7%, es decir, que incluso Irlanda también está por encima de nosotros. Ya no hablemos de países como Francia, que han reforzado su capacidad de ingresos tributarios y ahora están en el 50,7%. La media de la Unión Europea, frente a nuestro 35,1%, es del 44,6%. Es decir, que absolutamente en todos los países europeos se está consiguiendo muchos mayores ingresos tributarios que en el caso español, lo cual explica básicamente la situación en la que nos encontramos. Fijaros que esto es reconocido además incluso por los medios oficiales. En el boletín del Banco de España, el Banco de España emite un boletín mensual. En uno de los últimos boletines, en el de abril de este año, el Banco de España tiene una frase en la página 55 que dice: de la desviación presupuestaria observada en el 2011, en torno a un 90% se debió a la extrema debilidad de los ingresos públicos, que se redujeron hasta el 35,1% del PIB. El gasto público, por contrario, se contrajo un 2,3% en el 2011. Es decir, que en casi todos los casos, tanto en el caso anterior como en este caso, casi todas las razones que explican el déficit y la deuda pública, al final, son las caídas en los impuestos que tenemos. Bien, ese es el primer aspecto para que enmarquemos nuestra propuesta. Es decir, que hay una caída brutal de los impuestos y que hay que reforzar de alguna manera los ingresos tributarios. Ese es el primer punto, en cuanto a la cantidad. El segundo punto, bien, hay que reforzarlos. La cuestión es cómo, de qué manera. Pues a ello intentaremos responder analizando cuáles son los aspectos cualitativos de la estructura impositiva. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Fijaros que la economía, como cualquier disciplina social, lo que intenta es, normalmente lo que hace es distorsionar la realidad. Destaca una serie de elementos y otros los oculta o los encubre, ¿vale? Y vamos a poner algún caso para luego enlazar directamente con el tema de la fiscalidad. En el famoso debate que hay ahora circulando por ahí entre la austeridad y el crecimiento, que eso lo habréis oído absolutamente todos, fijaros que lo que se destaca por parte de la economía es equivalente a por lo menos todo lo que se encubre con ese propio debate. Por ejemplo, cuando hablamos de austeridad, lo que destaca la economía es todo lo que es la consolidación fiscal y todo ese tipo de cosas, pero la austeridad, al final, lo que está encubriendo es una transferencia regresiva de la renta. Y eso la economía lo calla. Cuando hablamos de crecimiento, lo que la economía encubre con la palabra crecimiento es que se elude o que se soslaya el problema de la distribución de la riqueza y de la igualdad económica y la distribución del producto social. Porque gracias a las famosas teorías del derrame de la economía y demás, bueno, mientras el país crezca, más o menos va llegando a todos los estratos parte de la riqueza. Y por tanto no hay que plantear el tema de la distribución de la riqueza, puesto que bueno, el crecimiento irá difundiendo esa riqueza sin mayor problema, ¿vale? Es decir, que hay cosas que se destacan y hay otras que se están encubriendo, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con el tema de la fiscalidad, por lo menos en lo que respecta a los problemas de distribución de la riqueza. Fijaros, la distribución de la riqueza se puede hacer de dos maneras. Una, en el momento de la producción, es decir, a través de la apropiación del producto producido, y otra, a través de todo lo que tiene que ver con los sistemas impositivos y el gasto. Hasta hace poco, una parte importante de los economistas, por lo menos todos los keynesianos, estaban de acuerdo en que la forma en la que se ingresaban los impuestos, es decir, la estructura impositiva, era un elemento importante dentro de la distribución de la riqueza y de la distribución del producto social. Hoy día todos los economistas, en cambio, han cambiado de opinión. Y casi todo lo que opinan es que la distribución de la riqueza se tiene que realizar exclusivamente o atañe exclusivamente al tema de los gastos, es decir, de los gastos de lo ya recaudado. ¿Vale? Es decir, es a través del gasto donde se redistribuye la riqueza, no a través de la propia recaudación impositiva. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre con eso? Obviamente, el tema de los gastos elude entrar en cuáles son esas fuentes de ingresos. Porque si lo que nos importa son los gastos y no los ingresos como tal, es decir, el tipo de ingresos, si nos dan igual el tipo de ingresos, pues podemos obtenerlos de muchas maneras diferentes, o bien con impuestos más progresivos, o incluso con impuestos
del IVA, que no es absolutamente nada progresivo, ¿vale? Pero según todos los economistas, la redistribución real de la riqueza se va a hacer luego cuando gastemos ese dinero recogido, independientemente de cómo lo recojamos, ¿vale? Bien, nosotros opinamos que esto no es así, que esto obvia todo lo que es el tema de cuál es de la desigualdad o la desproporción cualitativa muy importante en las diversas formas o las diversas fuentes de ingresos del Estado, y que eso es un tema fundamental para intentar llegar a una distribución de la riqueza más igualitaria. Fijaros que hay voy a comentar un caso extremo en el cual la forma de los ingresos del Estado puede contribuir claramente a una mayor distribución justa de la riqueza. Fijaros, en Estados Unidos, el presidente Roosevelt, cuando hizo su famoso New Deal y demás, en su momento se planteó una discusión allí muy fuerte sobre si establecer una serie de salarios máximos. Recordad que esa discusión ahora mismo la tenemos en nuestras sociedades europeas, ¿vale? Y al acuerdo que llegaron las autoridades americanas es que no lo iban a hacer de esa forma, sino que lo iban a hacer a través del sistema impositivo. Con lo cual lo que establecieron es una serie de tipos marginales muy altos a partir de cierta cantidad de renta. De hecho, incluso la propuesta de Roosevelt, que luego finalmente no fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, era llegar al 100% de tipo marginal a partir de los $25.000 de renta. Es decir, eso es un salario máximo, obviamente. Si tú pones el 100% de tope marginal, quiere decir que todo lo que pase de ahí va al Estado directamente, no al sujeto, ¿vale? Eso es una forma de no imponer salarios máximos, sino recoger todo lo que es permitir que el salario máximo sea el que sea, pero a través de la fiscalidad lo que vas a hacer es recaudar absolutamente todo ese dinero, ¿vale? Bien, es decir, que realmente las formas en las que la forma que demos a la estructura impositiva es básica y fundamental también a la hora de redistribuir la riqueza. Bueno, ¿estoy siendo demasiado pesado o aburrido de momento con los datos? No, vale, bien. Conclusión de todo un poco lo que hemos estado comentando ahora. Pues por un lado, parece que la lógica de lo que hemos explicado impulsa a que lógicamente hay que reforzar las fuentes de ingresos del Estado, porque efectivamente esas caídas impositivas son las fundamentales para ahora explicar los problemas de déficit, de deuda y demás, ¿de acuerdo? Y por tanto es por ahí por donde se tiene que enfocar todo el tema y no a través de recortes impropios de un Estado social y democrático de derecho, obviamente. Es que se deduce lógicamente de todo lo que hemos explicado, ¿vale? Pero claro, la cuestión es cómo reviertes exactamente esa caída positiva. Y hay tres posibilidades. Una es acogernos al crecimiento, como antes es lo que he comentado. Es decir, según vayamos creciendo, irá habiendo más impuestos. Y por tanto, eso permitirá que resurjan de nuevo los ingresos del Estado, ¿vale? Los economistas suelen decir que el crecimiento se autoabastece directamente de los propios impuestos que genera, ¿vale? Es decir, que se establece un circuito mediante el cual el crecimiento lleva más impuestos y más impuestos lleva más crecimiento. En un circuito prácticamente cerrado. Es decir, cuando hay más crecimiento, hay más empresas, a las empresas les va mejor, por tanto, obviamente, hay más impuestos de sociedades, se recauda más impuestos de sociedades, hay más trabajadores empleados, por lo tanto, se recauda más IRPF, se recauda más cotizaciones sociales, incluso al haber más gente trabajando, se recauda también más impuesto por IVA, puesto que hay más consumo y demás. Es decir, que el propio mecanismo de crecimiento serviría directamente para que las fuentes de ingresos del Estado aumenten en su cantidad, sin ningún problema, ¿vale? De hecho, esa es la propuesta que ahora mismo está dentro de lo que es el ala más progresista de lo que es la oficialidad gubernamental en alguna serie de países. Esa es un poco la propuesta francesa y las propuestas de otra serie de países que se supone que están en lo más progresista dentro de toda la ortodoxia. Ahora bien, el problema en estos casos es lo de siempre, es la cuestión del huevo y la gallina. En una situación como la actual, ¿qué es lo primero? ¿El crecimiento o los impuestos con los que amparar el crecimiento? Directamente ahí, ese es el problema, claro. No puedes empezar a crecer si no hay esos ingresos que te permitan empezar a crecer. Y hasta que no empiezas a crecer no van a aumentar los impuestos, con lo cual, ¿qué es lo que haces? Bien, pues hay dos opciones, obviamente. Una, aumentar los impuestos simplemente de manera indiscriminada, que esa es una opción que se utiliza con mucha frecuencia. La utilización de aumentar los impuestos de una manera indiscriminada lo que supone es dos cosas.
por un lado, que normalmente lo que haces es incrementar más los impuestos que tienen que ver con el consumo, no con la renta ni con la riqueza, y eso obviamente lo que hace por un lado es deprimir la demanda y en segundo lugar aumentar la desigualdad social, claramente. Y luego hay otra opción que es aumentar los impuestos, pero de una forma en el sentido de dotarlos de un carácter más progresivo, ¿vale? Y esa es la opción por la que hemos optado dentro de la propuesta que hacemos en la Asamblea de Interbarrios, que ahora tranquilamente os explicaremos. Con lo cual hay que aumentar los ingresos y hay que aumentarlos de una forma progresiva para dotarles de los rasgos de igualdad o de distribución de la riqueza a la que todos aspiramos. Bien, y para cumplir ese objetivo estoy aquí un poquito, es decir, para presentaros esa propuesta que cumple con esos dos grandes principios. Yo no sé si algunos habéis visto ya la propuesta o no sé muy bien cómo se ha difundido, la verdad, pero habrá una cosa que cuando la leáis os sorprenderá, y es que hay algunos datos en el preámbulo, en la explicación inicial, pero luego hay muy pocas cifras en cuanto a cuánto se quiere recaudar con un impuesto determinado, ni cuánto se quiere cumplir el subir un impuesto. Es decir, hay muy pocas cifras cuantitativas, ¿vale? Muy pocas. Y lo que esto que puede parecer en algunos casos un error o una ambigüedad o una debilidad, yo creo que realmente es una de las grandes ventajas o de las grandes virtudes que tiene nuestra propuesta. Y esto es por varias razones. Una primera, y es que el primer objetivo que tenemos, como yo creo que casi todo lo que se hace en el 15M vinculado con los temas de economía, es democratizar el conocimiento económico. Para democratizar el conocimiento económico hay que desmitificarlo por un lado y popularizarlo por otro. Y para popularizarlo no hay nada mejor que eliminar la discusión sobre las cifras, sinceramente. ¿Vale? La discusión sobre las cifras siempre es realmente estéril y realmente no nos corresponde a nosotros hacerla. ¿Vale? Eso por un lado. Yo siempre me acuerdo de, si me permitís, una pequeña anécdota de lo que solía decir un economista muy famoso allá por los años 30, un tal Samuelson, no sé si algunos sonará, en aquella época, bueno, era un hombre neo-keynesiano y autor de uno de los manuales más importantes de economía, sobre todo el que se estudiaba en primero de carrera. Bueno, yo no soy economista, eso ya lo adelanto, pero sí sé que este manual era el que se estudiaba en primero de carrera por prácticamente casi todos los estudiantes universitarios del mundo. Se llamaba simplemente Economía y era pues un compendio de todo lo que se considera entonces importante en el mundo académico en cuanto a la economía. Y este señor, que ya os digo que era mundialmente famoso, él siempre solía decir que no se fiaba nunca de ningún economista que no pudiese hablar de economía con su portera. Lo que quiere decir es que si metemos muchas cifras, muchos datos y les revisamos con muchas teorías, no lo popularizamos, no democratizamos el conocimiento económico y al final queda en manos de unos cuantos expertos exclusivamente. Y los expertos, pues ya sabemos al final lo que ocurre cuando se posesionan de una rama de conocimiento. Bien, entonces por un lado, para democratizar la economía hay pocas cifras, pero por otro lado, esto es así porque lo que queremos realmente es abrir un debate. Es decir, no queremos dar una fórmula cerrada, sino abrir un debate. Que el tema de la fiscalidad pase a ser discutido, pase a deliberación a todas las asambleas y a todo el entorno del 15M, incluso más allá del 15M, obviamente. Y en esa medida el documento que presentamos no es un punto de llegada, es realmente un punto de partida. Es decir, es un punto para a partir de él discutir. ¿Vale? ¿Qué es lo que consideramos más importante? Que dé pie a la discusión. De hecho, nosotros lo hemos presentado ya en la asamblea de Tetuán y bueno, pues ha habido cantidad de gente que nos ha hecho ciertas aportaciones que bueno, en su momento cuando revisemos el documento, pues intentaremos ampliarlo con alguna de las sugerencias que se han dado en alguna asamblea. Por lo tanto, es un punto de llegada, es un punto de discusión y que abre una vía de reflexión más que nada. Y luego hay otra cuestión muy importante respecto al contenido que tiene la propuesta que os estamos presentando. Y es que no intenta ser un programa. Los programas están bien para las organizaciones, para los partidos, para las asociaciones, pero esto no es un programa. Nosotros en el 15M de momento no hacemos programas como tales. No es tampoco ni una fórmula ni una receta. Es decir, no se trata de decir, bueno, pues subimos 100 gramos de impuesto de sociedades, más 250 gramos de IRPF, más cuarto y mitad de patrimonio, y ya lo tenemos todo hecho. No, aquí no se trata de eso. Se trata de proporcionar más que nada un mapa, un dibujo. Un dibujo donde lo que hagamos es orientarnos respecto a las fuentes de ingresos del Estado y a que nos situemos respecto a la estructura relacional que tienen todas ellas. ¿Vale?
Bien. Y este mapa lo que va a venir es puntuado por 4 principios en los cuales hemos estructurado este documento. Uno es la suficiencia fiscal, otro es la progresividad fiscal, la justicia fiscal y luego utilizar la fiscalidad como una orientación de la política económica del Estado. Y voy a pasar un poco a desarrollar esos cuatro puntos. De momento va todo bien, no os estáis perdiendo demasiado, ¿no? Vale. Bien, empecemos con la suficiencia. ¿A qué me refiero cuando hablamos de suficiencia? Bien, pues fijaros una cosa. Hasta ahora, el principio de ese pacto fiscal que yo os decía que subyace en todo Estado social, ¿vale?, se traduce en una tríada muy concreta. Y es que hay una serie de necesidades colectivas de tipo cultural, económico, social, que se convierten en derechos. Y esos derechos se garantizan mediante impuestos. ¿Vale? Es esa secuencia básica la que está instalada dentro de cualquier Estado social. ¿Vale? Bien. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que obviamente para satisfacer todas esas necesidades, que se convierten luego en derechos, tiene que haber una suficiencia fiscal para poder atenderlos. Si no hay esa suficiencia fiscal, obviamente van a empezar a desatenderse algunos de estos derechos. ¿De acuerdo? Y esto es básico y fundamental por una sencilla razón. Porque el pacto fiscal este al que os estoy aludiendo, lo que hace es vincular a muchos grupos sociales y a muchas clases, es una especie de pacto interclasista, mediante el cual muchos grupos y muchas clases obtienen beneficio de él. Es decir, pagan sus impuestos y a cambio obtienen bienes, servicios y transferencias del Estado. ¿De acuerdo? Y en torno a ello se ha podido crear todo lo que ha sido los estados de bienestar en toda Europa en los últimos años. En la medida en que la suficiencia en la recaudación de impuestos empieza a hacer que esos bienes, servicios y transferencias públicas sean menos o peores, lo que ocurre entonces es que la gente empieza a sentirse desafectada respecto a la necesidad de recaudar impuestos, porque si esos bienes y servicios públicos los van a tener que intentar obtener por una vía que no es directamente la pública, sino acudiendo, por ejemplo, al sector privado, ¿vale? Estoy refiriendo a educación, a sanidad, etcétera, etcétera, a todo lo que queráis poner, ¿vale? Pues obviamente lo que se produce es una desafección de cantidad de grupos y de clases respecto a la hora de sufragar impuestos. Si yo mis necesidades públicas las satisfago de una manera que no es la pública sino la privada, ya no me interesa pagar impuestos. ¿Para qué? Con lo cual, eso que está ocurriendo en nuestras sociedades desde hace ya una serie de años, en el que incluso todas las capas medias que durante mucho tiempo se han beneficiado de esos bienes y servicios públicos y por tanto estaban en ese pacto fiscal, hoy día se están retrayendo del pagar impuestos porque efectivamente, al no haber suficiencia fiscal, se está atendiendo mucho menos a esos servicios públicos y por tanto necesitan ir por una vía que no sea la pública sino la privada para satisfacerlos y ya no tiene sentido para ellos el pacto fiscal, ¿vale? Con lo cual la suficiencia fiscal es básica y fundamental. ¿Y nosotros cómo la contemplamos? Pues la contemplamos, o dicho de otra manera, la fórmula que le proporcionamos es completar uno de los artículos que vienen en la Constitución. Fijaros, hay un artículo de la Constitución, el número 31, que lo que habla es que en principio todos los españoles tendrán que contribuir a los gastos del Estado, ¿vale? A través de un sistema tributario que tenga los principios de progresividad e igualdad. Y prácticamente ahí lo deja. Nosotros, en la propuesta que tenemos, recogemos una iniciativa de un inspector de Hacienda, en el sentido de que se introduzca dentro de ese artículo la palabra también el principio de suficiencia fiscal. Este es un principio básico, parece ser en casi todos los manuales de derecho tributario, y además integrado en varias constituciones, sobre todo latinoamericanas, donde lo que se establece es constitucionalmente un principio de suficiencia, es decir, que los gastos, o dicho de otra manera, que los ingresos fiscales tienen que ser suficientes como para atender el gasto público del Estado. Y eso es un principio importante. Y me diréis, bueno, sí, parece importante, pero ¿por qué tenemos que introducir eso en la Constitución cuando se supone que la mayor parte de los derechos que tenemos en cuanto a cuestiones económicas y sociales, el derecho al trabajo, a la sanidad, a la vivienda, ya son derechos recogidos como tal? Luego se supone que se les tiene que sufragar de forma adecuada, sin necesidad de introducir este principio de suficiencia. Pero realmente no es así. Y me gustaría explicarlo en 5 minutos, porque además enlazamos con todo el tema constituyente de ir modificando la Constitución, que está también trabajando mucho el 15M en ese sentido. Fijaros, ahora mismo los constitucionalistas consideran que hay dos tipos de derechos que son muy diferentes.
Unos son los que llaman de obligaciones negativas y otros de obligaciones positivas o prestacionales. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que ellos consideran que hay una serie de derechos, como son los civiles y políticos, ¿vale? Pues la libertad de expresión, la libre asociación y todos estos, que los llaman negativos. ¿Por qué? Porque se consiguen exclusivamente en la medida en que el Estado lo que tiene que hacer es impedir que se vulnere. Pero no implican ningún gasto por parte del Estado, ¿vale? Es decir, no son prestacionales. Mientras que los derechos de tipo social, económico y cultural los llaman positivos o prestacionales porque implican un gasto por parte del Estado, ¿vale? Eso creo que lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Bien. Hoy día ya realmente no se considera que esto sea así. Es decir, esa división es un tema superado en casi todas las discusiones de los constitucionalistas, porque consideran que realmente cualquier derecho tiene tanto lo uno como lo otro. Y os pongo, por ejemplo, un caso. Un principio, un derecho de tipo económico, como por ejemplo el derecho al trabajo, por poner un caso, tiene una parte de obligación negativa y otra de obligación positiva prestacional. La obligación positiva prestacional es obvia. Es decir, el Estado tiene que implantar políticas activas de empleo. Eso implica dinero, ¿de acuerdo? Pero tiene también una parte negativa en el sentido de impedir una vulneración. ¿En qué sentido? Bueno, pues esto lo hemos hablado bastante en el 15M. Yo los puse la otra vez cuando estuve aquí en los domingos del retiro. Un principio básico de que el derecho al trabajo se plasma también en impedir que haya un despido injusto. Es decir, que se plasme en una continuidad de trabajo a través de impedir despidos injustos, ¿vale? Esto es lo de impedir la vulneración de ese derecho, ¿vale? Pero también los derechos civiles y políticos tienen también estas dos vertientes. Por ejemplo, la libre asociación política, que obviamente es un derecho negativo, que lo que se trata es que el Estado impida que se impida esta libre asociación política. También tiene un aspecto prestacional, porque obviamente, y además un aspecto prestacional muy claro, no se trata solamente de impedir que se impida la libre asociación política, sino además de fomentar o de permitir que efectivamente esa libre asociación política se pueda alcanzar. Y ahí está, por ejemplo, todo lo que son las subvenciones a los partidos políticos que cumplen este principio constitucional, ¿vale? Es decir, que habría mucho que discutir si realmente esto es negativo o no, porque realmente no es más que el aspecto o la vertiente prestacional de un derecho, ¿vale? Bien. Ahora bien, el problema es que nuestra Constitución está anquilosada en el tiempo y no ha logrado superar esta división que os decía entre obligaciones negativas y obligaciones positivas. Para nuestra Constitución, los derechos civiles y políticos son distintos en cuanto a rango y categoría a los derechos sociales, económicos y culturales. Y de ahí nace el problema de la suficiencia, de que no se contemplaba la suficiencia fiscal en nuestra Constitución. Los derechos civiles y políticos están en el título 2, en el capítulo 2 del título 1 de la Constitución, que habla de todos los derechos, mientras que los económicos, sociales y culturales los llama principios rectores de la política social y económica y están en el capítulo aparte, en el capítulo 3. ¿Vale? Es decir, están separados, ya para empezar están separados. Ahora, si pasamos, fijaros, al artículo 53 de la Constitución, que es el que habla de las garantías constitucionales de todos estos derechos, resulta que plantea unas garantías distintas a los unos y a los otros. A los derechos civiles y políticos, ¿qué les plantea? Pues dice directamente que vincularán a todos los poderes públicos. Si desvinculan, lo que quiere decir es que irremisiblemente los poderes públicos han de atender a esos derechos, ¿vale? En cuanto a los civiles y políticos. Pero plantea que todos los del capítulo 3, que son los derechos civiles, sociales, culturales y políticos, no van a vincular, sino que informarán a la legislación y a los poderes públicos. Y esto es muy distinto. Informar no es lo mismo que vincular, ¿vale? Lo que quiere decir informar, como interpretan casi todos los juristas, es, en primer lugar, que estos derechos se cumplirán en la medida en que haya suficiencia presupuestaria, pero no de forma genérica, sino cuando la haya, y en segundo lugar, que dependerán del desarrollo legislativo correspondiente, ¿vale? Lo cual quiere decir que nuestra estructura constitucional de derechos hace que si no introducimos el principio de suficiencia en la propia Constitución, no obliga en ninguna medida, efectivamente, a que alcances un nivel de ingreso suficiente como para atender los derechos sociales, económicos y culturales reflejados en la propia Constitución, ¿vale? Luego de ahí la necesidad de introducirlo en ese artículo 31, de completar lo de los principios de igualdad y progresividad con el principio de suficiencia. No sé si más o menos os ha quedado claro. Perdona, es que no te oigo bien. Lo que no entiendo es por qué hacer tanto hincapié en introducir la suficiencia presupuestaria
cuando lo que va a cambiar ese artículo, ¿no? El que dice que diferencia los dos tipos. Efectivamente, en un proceso constituyente lo que habría que cambiar es ese artículo 53 de las garantías y hacer que efectivamente los derechos del capítulo 3, es decir, los sociales, económicos y culturales, vinculen también a los poderes públicos y a la legislación española. Con eso realmente bastaría, ¿vale? Lo único que ocurre es que una manera de conseguir eso, ¿vale?, y además en cumplimiento un poco normalmente de todos los manuales de derechos tributarios, es introducir el principio de suficiencia, que es un equivalente. Entonces tú piensas que, claro, toda esta discusión nació en los momentos en los que estaban planteándose la reforma del artículo 135 de la Constitución, el que da la prioridad al pago de las deudas frente a cualquier otro tipo de pago de gastos del Estado, ¿vale? Y en contraposición con eso, lo que se intentó es, bueno, pues equilibramos en el sentido de, bueno, si esta prioridad del pago de las deudas lo que va a hacer es que se gaste menos dinero en los servicios públicos, en los derechos sociales, económicos y culturales, vamos a poner de manera constitucional que haya por lo menos un mínimo, un suelo garantizado de suficiencia fiscal. ¿Vale? Es ahí un poco su origen. Lo que pasa es que yo he intentado ir un poco más allá para plantearos cuál es realmente el problema constitucional para la observancia de todo este tipo de derechos. Y que veáis cómo nuestra Constitución está totalmente anquilosada en cuanto a la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales. Y que realmente es necesaria su modificación para que se puedan defender adecuadamente en nuestro entorno. Bien, ese es un poco el principio de suficiencia. Yo no sé si todo lo que os estoy contando más o menos os interesa o os parece demasiado aburrido, ¿vale? ¿Seguimos entonces así? Vale, perfecto. Bien. Pasamos al de progresividad, que es el más extenso y en el que más me voy a detener, obviamente. A nivel general, o de una manera un poco burda, podemos considerar que la progresividad lo único que quiere decir es que a mayor riqueza, mayor aportación a los ingresos del Estado. ¿Vale? Así en líneas generales. Y yo la voy a diferenciar en dos aspectos. Una es la progresividad dentro de cada impuesto en sí mismo, ¿vale? Porque creemos que cada impuesto se le puede dotar de rasgos de progresividad que en muchos casos no tiene ahora mismo, ¿vale? Pero luego, en segundo lugar, creemos que también la progresividad tiene que atender, o tiene que haber una relación progresiva en la propia relación entre impuestos, ¿vale? O entre fuentes de ingresos del Estado. Y me voy a explicar porque voy a empezar por esa parte. Esa relación progresiva entre las fuentes de ingresos del Estado nosotros la especificamos en tres reglas o en tres principios básicos. Uno, la relación entre los impuestos y la deuda. Es decir, sabéis que para obtener ingresos por parte del Estado hay dos opciones, básicamente, impuestos o deuda pública. No hay muchas más opciones, es decir, es o bien lo que el propio país puede recaudar en él, o bien lo que pides prestado, fuera. Bueno, fuera o a los medios financieros del propio país, vamos, lo que pides prestado, ya sea fuera o ya sea dentro, ¿de acuerdo? Bien, nosotros obviamente lo que apostamos es por los impuestos y no por la deuda. Es decir, esa relación, para que sea progresiva, tiene que ser a favor de los impuestos y no de la deuda. Es decir, hay que eliminar el mecanismo de la deuda como un medio de captación de ingresos para el Estado. O por lo menos irlo reduciendo cada vez más. Fijaros que la deuda y los impuestos son equivalentes funcionales. Equivalentes funcionales quiere decir que es que sirven para lo mismo, en el fondo, que es para aumentar los ingresos del Estado, sea por una vía o sea por la otra, ¿vale? Incluso la relación, la historia, ha planteado una relación muy íntima entre ambos conceptos, entre impuestos y deuda. Inicialmente, y vamos, es una pequeña reflexión de solo un minuto, inicialmente los impuestos, en su fase más moderna, son bastante recientes, forman parte ya de los estados modernos. Hasta entonces, realmente lo que se hacía casi siempre era adquirir deuda. Es decir, las casas reales gobernantes de los estados premodernos lo que hacían era adquirir deuda para poder satisfacer los gastos que tenían pues en guerras, en fin, los gastos suntuarios, etcétera, etcétera. No acudían sobre todo a impuestos, sino básicamente a deuda. Y el caso del Estado español, por menos con todo el caso de los Austrias, es clarísimo, ¿vale? El Estado español se ha endeudado muchísimo, se endeudó muchísimo con cantidad de banqueros, y de hecho el Estado español entró en quiebra muchísimas veces gracias al tema de la deuda. Bien, los impuestos precisamente se crearon para poder asegurar a esas fuentes externas que te estaban prestando dinero que se iba a poder hacer frente al pago de esa deuda, ¿vale? ¿Veis la relación? ¿Qué ocurrió con el tiempo? Cuando ya se crearon los estados modernos, los impuestos se lograron independizar de esa finalidad de satisfacer o de hacer cumplir el pago de esa deuda. Y se convirtieron en la base de nuestros estados ya sociales y del bienestar que hemos tenido. Por tanto, totalmente ya separados del tema de la deuda. Lo curioso es que ahora volvemos de nuevo a los orígenes. En el fondo, ahora mismo, en gran parte, los impuestos están sirviendo de nuevo para satisfacer el pago de la deuda. Es decir,
asegurar que se puede pagar la deuda, en algunos casos. Fijaros cómo al final la historia a veces es circular y parece que de nuevo nos remite a situaciones de un Estado premoderno totalmente, en lo que los impuestos tenían una relevancia y totalmente independiente del tema de la deuda. Bien, ¿por qué digo que los impuestos es progresivo frente a la deuda? Pues obviamente la deuda todos sabéis lo que es exactamente. Es una financiarización de los ingresos del Estado. Es una privatización y bancarización de los ingresos del Estado. ¿Vale? Eso, el concepto creo que lo entendéis todos, ¿no? Bien. Y desde luego supone una transferencia regresiva de la renta. Solo es a favor de los tenedores de los bonos y desde luego los pagamos todos. Por lo tanto, es totalmente regresiva. ¿Vale? Porque lo pagamos realmente a través de nuestros impuestos. ¿Vale? Fijaros que este año 2012, aparte de los 100.000 millones de euros que se quieren ahora contratar de rescate a la banca, independientemente de eso, y por tanto aparte de todo eso, el Estado español ha emitido bonos, letras o deuda pública por valor, va a emitir a lo largo de todo este año, por valor de 186.000 millones de euros, que es una cantidad muy superior a los 100.000 que se va a pedir para el rescate bancario, ¿vale? Y que nos eleva la deuda en unas cifras pues cada vez mayores. Es decir, los últimos años cada vez se ha ido pidiendo más dinero porque los ingresos públicos no aumentaban a través de impuestos. ¿Vale? Lo que hay que hacer es cortocircuitar esto para que realmente la relación entre ambos sea una relación progresiva de impuestos y no deuda. Fijaros, en el conjunto de los países de la OCDE hay una estadística que dice que de 1987 hasta el 2007, es decir, en esos 20 años, los impuestos, en cuanto a la media de la OCDE, subieron respecto al PIB total de la OCDE del 36 al 38%. Es decir, que prácticamente estaban estancados desde 1987 hasta el 2007. En cambio, el porcentaje de deuda subió del 50% del PIB al 100%. Es decir, se dobló la cantidad de deuda que los países de la OCDE emitieron en el mercado. Mientras que los impuestos prácticamente no subieron nada. ¿Vale? La relación es directa. Cuantos menos ingresos obtienes por impuestos, más necesidad tienes de acudir a deuda. ¿Vale? Eso hay que cortocircuitarlo totalmente. Y una manera, la única, es aumentar los ingresos del Estado, a través de los impuestos. En segundo lugar, hemos dicho deuda no, impuestos sí. ¿Y dentro de los impuestos? Pues dentro de los impuestos hay dos tipos de impuestos básicos, los directos y los indirectos. Y también aquí hay unos impuestos que son progresivos y otros que no lo son. ¿Cuáles son los directos? Pues todos aquellos que gravan la renta o la riqueza. ¿Vale? ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Pues básicamente todos los que graban el consumo. Ya sea en tipo IVA, ya sea impuestos sobre las bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Es decir, impuestos indirectos hay bastantes. Los que graban las labores del tabaco, en fin, hay un montón de ellos, ¿vale? Quizá lo que pasa es que el IVA es el más conocido. Obviamente, los impuestos indirectos son todos regresivos. ¿Por qué? Porque, hombre, son proporcionales, es decir, tú tienes una cantidad proporcional en función del gasto que se hace. Eso está claro. De hecho, es la vieja idea liberal de que todos somos iguales ante el consumo. Y por tanto, realmente sería el impuesto más razonable para todos los liberales. Porque esa ficticia igualdad nos sitúa a todos iguales delante de una caja registradora. Claro, lo que no se tiene en cuenta es cuál es la distribución de recursos de la que partes para hacer ese consumo, obviamente. Y ahí, lógicamente, está siempre el truco. Pero por esa misma razón, ese tipo de impuestos son siempre regresivos. ¿Vale? Porque todos pagamos lo mismo. ¿De acuerdo? Por un producto. Fijaros que precisamente este tipo de impuestos son los que cada vez están creciendo más, en porcentaje. Del año 1994 al 2004, el IVA, por ejemplo, ha aumentado un 1,4% respecto a todo el Producto Interior Bruto. Es decir, ha aumentado entre 15 y 20.000 millones de euros su recaudación. ¿Vale? Mientras que el IRPF ha bajado una cantidad similar. Es decir, cada vez más se tiende a dar importancia a todos los vinculados al consumo, todos los vinculados a los aspectos indirectos más que a los directos. Y creemos que tiene que ser al revés. Fijaros, en la Comunidad de Madrid, y es que esto todavía es mucho más gravoso en el tema de las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el 2009, que son las últimas cifras que yo he conseguido, los impuestos directos son el 39,8% de los impuestos. Pero los impuestos indirectos son el 48,6%. Es decir, superan con mucho los impuestos directos. ¿Vale? Todo eso son impuestos totalmente regresivos, que gravan a todos por igual independientemente de su riqueza y de su renta. ¿Vale? Por tanto, nuestra propuesta, dentro de los impuestos, hay que privilegiar los directos y ir reduciendo cada vez más el nivel de los indirectos. Y dentro de los directos, pues también encontramos una nueva división. Y es que dentro de los directos, básicamente hay dos tipos: los impuestos al trabajo y los impuestos al capital.
todos ellos son directos, porque están dentro de la renta y de la riqueza, lógicamente. Cuando hablamos de los impuestos al trabajo, básicamente estamos hablando del IRPF, ¿vale? Cuando hablamos de los impuestos al capital, ahí sí que hablamos de muchas cosas. Hablamos de la parte del IRPF que corresponde a las rentas del capital, hablamos de impuestos de sociedades, hablamos de impuestos de patrimonio, hablamos de impuestos de sucesiones. Todos esos impuestos vinculados al capital no pueden ser tan marginales como ahora mismo están suponiendo en todos los impuestos. Fijaros, la estructura en el 2010 de la base imponible de los impuestos directos era la siguiente: el 78,8% se recaudaba con impuestos al trabajo, es decir, a las rentas del trabajo, es decir, a la parte normal, a la escala general del IRPF, ¿vale? El 78,8%, el 6,9% a las actividades económicas, el 6,3% a rentas directas del capital y el 4,1% a ganancias patrimoniales. Lo que quiere decir es que prácticamente el 80% siguen siendo rentas de trabajo y no rentas vinculadas a los capitales. Curiosamente, sobre todo ahora en unos momentos en los que realmente las rentas de capitales superan infinitamente a todas las rentas de trabajo. ¿Vale? De hecho, sabéis que ya incluso en la distribución funcional de la renta, las rentas que pasan a lo que se llama el excedente bruto de explotación, que realmente es el beneficio empresarial, han superado ya claramente a todas las rentas de trabajo, cosa que no ha pasado en toda la historia española. Vamos, en toda la historia reciente, por lo menos, de que hay estadísticas en España, donde siempre las rentas de trabajo, a nivel conjunto, superaban a las rentas de capital. ¿Vale? Bien, por tanto, deuda no, impuestos sí, dentro de los impuestos, indirectos no, directos sí, y dentro de los directos, primar los impuestos al capital frente a los impuestos al trabajo. Bien, eso es lo que os hablaba de que la relación entre las fuentes de ingresos del Estado tiene que también ser progresiva. Bien, ahora vamos a ir analizando algunos impuestos en concreto para ver los aspectos, es decir, cómo les dotamos de progresividad a impuestos en concreto, en sí mismos. Fijaros, ya aquí el concepto de progresividad hay que atinarlo un poquito más. Si antes decíamos que era simplemente que a mayor riqueza, mayor contribución a los ingresos públicos, aquí ya al hablar de impuestos en concreto vamos a dar una definición un poquito más técnica. Progresividad sería simplemente hacer que el tipo impositivo sea una variable de la base imponible. Y me explico, para aquellos que no lo hayan entendido. La base imponible es la cantidad de renta o de riqueza a la que se le aplica un impuesto, ¿vale? Y el tipo es precisamente el porcentaje de impuesto que se le aplica a esa base imponible, a esa cantidad de renta o de riqueza. Creo que la idea es más o menos clara, ¿verdad? No creo que nadie dude al respecto, ¿no? Es que si no, luego no vamos a poder seguir desarrollando nada. Está claro, ¿verdad? Vale. Bien. Fijaros, hay impuestos ahora mismo que tienen una regresividad absoluta. Es decir, que no tienen absolutamente nada de progresivos. Y hay un caso muy, muy claro, que es sobre todo el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades vamos a analizarlo unos minutos, porque realmente es quizá el más desconocido, pero yo creo que es uno de los más interesantes a la hora de que la gente empiece a discutirlo. Fijaros, el impuesto de sociedades es el responsable. ¿Os acordáis que antes os decía que del año 2007 al 2009 había caído una barbaridad en los ingresos impositivos, ¿vale? Bueno, pues el 45% de esa caída se debe a la caída del impuesto de sociedades. Es decir, casi la mitad de esa caída tiene que ver con ese impuesto. En el año 2007 se recaudaban 44.823 millones de euros gracias a ese impuesto. Y en el año 2010 ese impuesto solo recaudaba 16.198. Es decir, había caído un 64%, había caído en más de 28.000 millones de euros, ¿vale? Esto hay muchos economistas que dicen que, claro, es la crisis económica. Hay menos empresas, las empresas ganan menos, por tanto el impuesto recauda menos, obviamente. Lo que pasa es que, fijaros, incluso la propia agencia tributaria considera que esto no puede ser la única explicación, ya que en el año 2010, por ejemplo, donde las plusvalías de negocio aumentaron, porque fue un año, sabéis, un poquito de transición, parecía que la crisis se recuperaba un poquito, y luego ya en el 2011 de nuevo encontramos el batacazo, ¿vale? Pues durante ese 2010, que se supone que había una recuperación de las plusvalías empresariales, el impuesto siguió cayendo, y cayó en 4.000 millones de euros más, ¿vale? Por tanto, la explicación no es únicamente la crisis económica. ¿La explicación cuál es? Pues la explicación es que en los últimos años se ha permitido que ese impuesto esté agujereado totalmente por una serie de deducciones, bonificaciones y exenciones fiscales que hacen que prácticamente cada vez se recaude menos gracias a él.
y que explica en gran parte esta caída impositiva que tiene este impuesto. Fijaros, para empezar, se ha ido disminuyendo cada vez más el tipo de este impuesto. El impuesto ahora mismo tiene dos tipos distintos. El 25% de los beneficios empresariales es lo que pagan las empresas pequeñas, es decir, las pymes, y el 30% aquellas grandes empresas. ¿Vale? Esto es lo que tenemos ahora, pero hasta el año 2006 no eran el 25 y el 30, sino el 30 y el 35. Lo que pasa es que Solbes lo bajó. Pero esta bajada no es es la última, pero no es la primera, porque poco a poco se ha ido cada vez más bajando hasta llegar a ese 25 y 30, ¿vale? Ahora bien, ese 25 y 30 es que ni siquiera se cumple. Ni siquiera se cumple porque el impuesto tiene una estructura, gracias a esas bonificaciones y deducciones que os digo, totalmente perversa. Y el perversa lo que quiere decir es que supone una regresividad absoluta, porque las pymes pagan ahora más cantidad de impuestos de sociedades que las grandes empresas. Es decir, se ha invertido totalmente la estructura lógica que debería tener, ¿vale? Lo normal para que fuera un impuesto progresivo es que cuanto mayor facturación y cuanto mayor nivel de beneficios, más pagaras de impuestos de sociedades. Bueno, pues lo que tenemos es totalmente lo contrario. Fijaros, yo aquí tenía varios gráficos, no sé si se van a ver muy bien, pero bueno, lo intentaré. Algunos de estos gráficos están en un documento que ha preparado uno de nuestros compañeros de la Asamblea Interbarrios, en un documento PDF, pues más o menos explicativo de todo este tipo de cosas. Fijaros, este es el gráfico, este es un gráfico que va mostrando cuál es el tipo que se aplica, el tipo medio que se está aplicando a las empresas en función de su cantidad de facturación, ¿vale? De su facturación. Obviamente empiezan con las de menos y aquí van las demás, es decir, las que ingresan más de 1 millón de euros al año de facturación. Pues fijaros que el tipo, en vez de ser ascendente hacia la derecha, que debería ser lógico, va al revés. Lo máximo que se paga son las empresas que facturan, como dice aquí, entre 0 y 10 euros. Es decir, las que no facturan, las que tienen incluso pérdidas, ¿vale? Esas están pagando el 25,2. En cambio, las que facturan más de 1 millón de euros al año están pagando el 16,9 de media. Es decir, la estructura, como veis, está totalmente invertida. Es al revés de lo que debería ser, ¿vale? Bien, eso es un ejemplo claro de esta estructura perversa que lo que hace es que todo este tipo de deducciones, al final lo único que consigan es que ese impuesto no recaude, lógicamente, ¿vale? Y esto se tiene que conocer, porque realmente es el impuesto más regresivo que existe actualmente, tal como está montado. Bien, os podrán decir, y además a lo mejor muchos lo recordáis, hace unos pocos meses el gobierno, siendo consciente de esta situación, cambió el tema de las deducciones dentro del impuesto de sociedades. En marzo, quiero recordar, sí, el 30 de marzo de este año, el gobierno publicó un Real Decreto, el 12-2012, donde se suponía que lo que hacía era eliminar muchas de las deducciones fiscales del impuesto de sociedades para conseguir que ese impuesto recaudase más. Es una necesidad vital para ellos, no es una cuestión de justicia ni de lograr un impuesto más progresivo, sino exclusivamente de recaudar, ¿vale? Bien, esto que era algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo por parte de todos los inspectores de Hacienda y por parte de algunos grupos políticos y cantidad de gente, pues de pronto el gobierno sacó este Real Decreto donde eliminaba deducciones, ¿vale? Bien, me voy a dedicar un par de minutos a que veamos cómo todo lo que ha hecho el gobierno no es más que un truco contable. Es decir, es ingeniería contable y no hay realmente ninguna eliminación real de deducciones. Y os lo digo por la sencilla razón. Normalmente la gente no lee los reales decretos, pero son muy útiles de leer, porque realmente donde aprendes en ellos es efectivamente como nos intentan engañar, ¿vale? Son cosas que no aparecen normalmente además en los periódicos. Fijaros, el gobierno este año se enfrentaba con la necesidad de reducir en 27.000 millones o en equilibrar en 27.000 millones su presupuesto para reducir un 2,5 aproximadamente por ciento del déficit. Esto lo pretendía hacer de dos maneras. Una, ingresando 13.000 millones más a través de algunas reformas impositivas y luego reduciendo 15.000 millones en cuanto a gastos, ¿vale? Que son los famosos recortes. Esto era hasta el momento en el que resulta que el déficit no fue el 8,5 sino el 8,9 y que empezaron a hacer los 10.000 millones más en educación y sanidad famosos de hace relativamente poco, ¿vale? Bien. Ahora, la cuestión es que esos 13.000 millones que quería recaudar de más se distribuían de la siguiente forma. 5.400 millones a través de la reforma del IRPF que se hizo en diciembre pasado. No sé si recordáis que subieron los tipos, ¿vale? Esto lo sabéis todos, ¿no? Bien. Pues de ahí esperaban obtener 5.400 millones más. A través de la reforma del impuesto de sociedades, que es la de este Real Decreto que
30 de marzo del 2012, esperaban recaudar 5.350 millones más. Y luego, a través de la amnistía fiscal esta famosa, que aparece también en este Real Decreto 12-2012, esperaban recaudar 2.500 millones más. ¿Vale? Bien, pues fijaros lo siguiente. ¿Qué es lo que hace el Real Decreto a la hora de eliminar deducciones? Pues es que no las elimina. Lo que hace son dos cosas. Una, anticipar sus ingresos o bien demorar los pagos. Y me explico. El pago del impuesto de sociedades se hace fraccionado, es decir, no se paga de una vez, sino que se fracciona en varios plazos. ¿De acuerdo? Y además varios plazos que se reparten a lo largo del tiempo. Incluso en años distintos estamos pagando todavía impuesto de sociedades de años anteriores. ¿Por qué te lo fraccionan? Te lo van repartiendo. ¿Vale? Bien. Lo que ha hecho el gobierno es aumentar los pagos iniciales que tienen que hacer las empresas. ¿Vale? Pero nada más que eso. Es decir, no está eliminando deducciones en ese sentido. Lo único que está haciendo es decir, bueno, inicialmente no me pagues esta cantidad, sino que inicialmente vas a pagar un porcentaje mayor. ¿Vale? Pero luego, obviamente, eso se reequilibra con el resto de los pagos, donde se paga menos. ¿Vale? ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. Pues con ese concepto, que es el anticipo de ingresos en los pagos fraccionados, son 2.500 millones de los 5.350 que se querían sacar por eliminar deducciones fiscales en el impuesto de sociedades. ¿Vale? Hay una frase muy concreta del Real Decreto que lo dice muy claramente. Se trata de anticipar ingresos, sin que en ningún caso suponga un incremento de la carga tributaria. Obviamente, si eliminas deducciones, hay un aumento de la carga tributaria. Es de cajón. Pero es que el gobierno no quiere aumentar la carga tributaria del impuesto de sociedades. Lo único que quiere es sacar de momento, ahora mismo este año, más dinero. Obviamente, si adelantas ese pago este año, los años que vienen tendrás menos. ¿Vale? Porque como no estás aumentando la carga tributaria, ¿vale? Pero ya no hablo de aumentar el tipo, sino simplemente de eliminar la deducción. No estás eliminando aquí ninguna deducción. Y como veis, son 2.500 millones de los 5.350 que se pretendían obtener. Seguimos pasando a lo siguiente. Pues la siguiente fórmula que propone el gobierno es aplazar las deducciones, es decir, diferir los beneficios fiscales a años siguientes. Las frases del Real Decreto son muy, muy significativas. Dice el Real Decreto: se extiende el plazo para la aplicación de la deducción en periodos impositivos futuros de la deducción pendiente. Para ser más claros, y no os habéis enterado porque algunos tenéis una cara de sueño que lo entiendo perfectamente. Los gastos que no se fueran deducibles en el año, lo serán en periodos futuros con un máximo de hasta 18 años. Lo que quiere decir es que ahora el gobierno ha establecido unos límites que se pueden deducir este año. Pero todo lo que este año no puedas deducir porque pasan esos límites, lo vas a poder deducir en los 18 años siguientes. ¿Vale? A lo largo de esos 18 años siguientes. Por tanto, evidentemente no hay ningún aumento de impuestos, pero tampoco hay ninguna reducción de deducciones. Lo único que hay es un amaño contable para poder pagarlas en más tiempo. Para poder pagar lo mismo en más tiempo. ¿Vale? Es decir, supone este año algo más de dinero, pero los años siguientes, de nuevo, el impuesto de sociedades volverá a caer. ¿Vale? Bueno, pues esto, que se hacía en concreto en dos deducciones de las más importantes, que son el Fondo de Comercio y los gastos financieros de las empresas, supone otros 1.260 millones, sobre los 5.350 de los que estábamos hablando. ¿Qué más hace este Real Decreto sobre el impuesto de sociedades? Pues crea una exención fiscal nueva, que hasta ahora no existía. Y fijaros qué curiosa, es una exención que va para dividendos y rentas de fuente extranjera. Es decir, que aquellas empresas que tienen filiales o cuentas en países extranjeros, todos los beneficios que obtengan por ello, cuando traen el dinero a España, queda exento. Esa exención hasta ahora estaba muy limitada, es decir, existía, pero muy limitada y muy condicionada a cierta serie de condiciones. Ahora lo que hace el gobierno es que disminuye esas condiciones para que se generalice esa exención, ¿vale? Esto parece como que va en contra de una política de reducción de deducciones de todo tipo, ¿no? Porque si yo voy a poder repatriar todos los beneficios que obtengo por una filial mía que tengo en el extranjero, joder, pues ya me dirás, ¿vale? Bien, el argumento del gobierno es que se trata de ayudar a que las empresas españolas se internacionalicen. Claro, se permite que obviamente todos los ingresos que tienen fuera no paguen al traer esos beneficios aquí a España. A favor de quien mandó este tipo de políticas, pues podéis imaginar, Telefónica, Repsol, todas las grandes empresas que operan fuera de España y que gran parte de sus beneficios los obtienen ya fuera y no dentro de España. ¿Vale? Pues fijaros, esta exención se implanta el 30 de marzo de este año. Hasta entonces existía, pero de forma mucho más limitada. Bien, y la última es que se
establece una amnistía fiscal también para empresas. Vosotros conoceréis la más famosa, la de los 2.500 millones, que es lo que se ha llamado en todos los periódicos la amnistía fiscal habitual, ¿vale? Bien, pues es que se establece también otra dentro del impuesto de sociedades. Esta, según ellos, va a recaudar menos, solo 750 millones. Pero es reducirles ese 30% que tendrían que pagar las grandes empresas al 8%. Al 8%. ¿En qué condición? Pues fijaros, hay un texto muy gracioso que lo explica muy claramente. Viene en el documento de los presupuestos generales del Estado. Te dice así el párrafo. Con este gravamen, a ver, esto es lo que lo llaman el gravamen sobre dividendos de cuenta extranjera, ¿vale? Esta amnistía fiscal. Es que nunca pueden poner amnistía fiscal, sino que lo ponen con otro nombre. ¿De acuerdo? Entonces la amnistía fiscal para empresas es el gravamen sobre dividendos de fuente extranjera. Dice, con este gravamen, las entidades que no han podido beneficiarse de la exención prevista para los dividendos y rentas de fuente extranjera, es decir, la exención esa que os he comentado hace un momento, ¿vale? Por estar alguna de las sociedades en un país de reducida tributación, le hace paraíso fiscal, estarán estimulados para repatriar fondos a un coste reducido. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todas aquellas empresas que tengan cuentas o filiales en paraísos fiscales van a poder, esos beneficios que tengan esos paraísos fiscales, traerlos, repatriarlos a España, pagando no el 30% que les correspondería, sino el 8%. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que a la injusticia ya de por sí, de no solo mantener el principio de los paraísos fiscales, sino incluso estimularlo, se le une el cinismo de que digan que, joder, que como estas empresas, sus filiales en paraísos fiscales, no las pueden hacer públicas, y por tanto estarían exentos de esa exención fiscal, joder, pues hay que ayudarlas a que por lo menos se puedan eximir de algo. Y entonces, pues mira, introducimos este gravamen que las exime y permite repatriar solo por el 8%, y no por el 30% que deberían pagar si fuera aquí en España. ¿Vale? Es decir, se une la injusticia con el cinismo, claramente. Las dos cosas. Y esto lo dicen los presupuestos generales del Estado, ¿eh? Yo no me lo estoy inventando, estoy leyendo literalmente. ¿Vale? Bien. Conclusión de todo esto, pues que de los 5.350 millones que el gobierno quería recaudar de más este año en impuesto de sociedades, eliminando las deducciones, ¿vale? 4.510 son fórmulas contables, que lo que hacen es que adelantan ingresos o aplazan la deducción a años futuros o introducen amnistías fiscales para sociedades. Por tanto, solamente 840 corresponden realmente con eliminación de deducciones, sobre todo con la eliminación de lo que se llama la libertad de amortización. Que bueno, no voy a entrar en ello porque es un rollo. ¿Vale? Lo que quiere decir es que el 85% de esta eliminación de deducciones no es de eliminación de deducciones. Es un truco, sin más. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, ¿qué hay que hacer realmente con el impuesto de sociedades? Eliminar realmente sus deducciones, para dotarle de una estructura progresiva, que debería ser lo que tendría que tener. Sin deducciones fiscales, se estima que se podrían acumular unos 10.000 millones de euros más anuales, que es más o menos la cantidad aproximada que las empresas están deduciendo, aproximadamente, como media. ¿Vale? Estamos hablando de 10.000 millones de euros más, es decir, lo mismo que el recorte famoso en educación y sanidad último que han impuesto, por ejemplo. Es más, hay colectivos de inspectores de Hacienda que hablan de que incluso si el tipo se subiera un poco para las grandes empresas, es decir, para aquellas, por ejemplo, que ganan más de 1 millón de euros, que facturan más de 1 millón de euros, que no es lo mismo, ¿vale? Y que son muchas más, son bastantes, pues solamente con subir del 30 al 35% se obtendrían cerca de 14.000 millones de euros más al año. Y no estamos hablando de imponer solo a las pymes, estamos hablando de las que facturan más de 1 millón de euros al año, que ya son las empresas grandes. ¿Vale? Es decir, que hay muchas maneras, no solo de obtener que este impuesto recaude más, sino de convertirlo realmente en progresivo. Y es que las grandes empresas paguen mucho más que las pymes. ¿Vale? Bien. Dime, venga. ¿Qué los tipos van sobre la cantidad de facturación anual y no sobre los beneficios? Realmente van sobre los dos. Lo que pasa es que el impuesto tiene una estructura muy compleja donde cuenta ambas cosas. Es como si hubiera dos escalas que luego se integran y demás y que se cuentan con los dos criterios, de facturación y de beneficio. Lo que pasa es que, vamos, no me quiero meter en matices ni follones porque además yo no soy experto en fiscalidad, sinceramente. Yo sé lo que leo y luego lo digiero y os lo cuento. Pero yo no soy ni abogado ni economista ni tengo ni puta idea de fiscalidad. Lo que ocurre es que hay cosas tan claras cuando lo lees que son muy sencillas de entender. Una cosa, perdón, Dime yo. ¿me puedo explicar un poco?
Mira, el tanto por ciento de impuestos a sociedades están las pymes que tienen el 25, otras tienen el 30. Entonces, depende de la facturación, eres pyme o no eres pyme. Y luego ya, si facturas más, luego ya el beneficio, si eres pyme, si es una gran empresa, tiene el 30% de su beneficio. Si eres pyme, es el 25%. Es decir, la facturación es la que te explica el beneficio, el tanto por ciento. Es decir, que el tanto por ciento va a ser se divida, eres pyme el 25, para ver el pyme es la facturación, independiente del beneficio que tenga. Una gran empresa puede tener menos beneficio que una pyme, puede tener pérdidas. ¿Vale? Bueno, hasta ahora vamos bien. Bien. Yo creo que lo que estoy contando es interesante por una sencilla razón, y es que todos los medios de comunicación han hablado de que se había eliminado deducciones para impuestos sociales y para recordar más con ley y demás, para que veáis cómo los trucos que se están utilizando son realmente infames, pero y además no aparecen absolutamente en los medios de comunicación, normalmente, ¿vale? Es decir, que lo que está haciendo el PP es todavía volver más regresivo todo este tipo de impuestos, solo que sin que la gente lo conozca. Bien, me han dado un pequeño toque con lo del tiempo, que dice que, en fin, que vaya un poco resumiendo, luego voy a intentar ir un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Lo que nos queda. Bien, este impuesto, como digo, es el más regresivo ahora mismo que tenemos, y hay que dotarle de mayor regresividad. Pero luego hay otros que tienen una regresividad relativa, y que tampoco son progresivos. Y aquí yo voy a mencionar básicamente dos. Uno es el IVA y otro son las cotizaciones sociales. El IVA, bueno, todos sabéis un poco cómo funciona el IVA, los tramos que hay y demás. Lo que sí me gustaría comentaros es que un impuesto como el IVA, es decir, impuestos al consumo, la única justificación que tienen es la que ya en su momento, a finales del siglo XVIII, daba el propio Adam Smith. Ya sabéis, el economista habitual en casi todos los economistas liberales actualmente. Él decía, la imposibilidad de hacer pagar una capitación según la renta de cada uno parece que fue el origen de los impuestos sobre las mercancías de consumo, ¿vale? El Estado procura colocar el impuesto en el gasto, que por lo regular es proporcional a la renta. Es decir, lo normal en su origen es que estos impuestos lo que hacen es que recaudan cuando no puedes imponer un impuesto directamente a los individuos por su renta o por su riqueza, pero no tienen otro tipo de justificación, ¿vale? Y así lo reconocen los propios economistas liberales en su origen, ¿vale? Pero fijaros una cosa, y es que este tipo de impuestos plantea un grave problema, y es que normalmente en las clases populares, las que menos dinero tienen, la mayor parte de su presupuesto va a consumo de objetos, mientras que las clases más elevadas reparten entre consumo y ahorro, ¿vale? Por tanto, el impuesto es siempre regresivo, este tipo de impuestos siempre es regresivo para las clases menos pudientes, obviamente, para las que menos renta tienen, ¿vale? De hecho, el propio Adam Smith también lo dice en otro texto. Dice, es necesario observar que en todos los países el consumo de las clases inferiores del pueblo es mucho mayor que el de las personas del estado medio o superior. Y es que eso se sabe ya desde finales del siglo XVIII, que proporcionalmente es mucho mayor el gasto en consumo y, por tanto, el gasto en IVA de las clases menos pudientes que de las clases más pudientes. Por tanto, es totalmente regresivo, ¿vale? ¿Cómo se puede intentar dotarle de más regresividad? Pues es difícil, porque es un impuesto que no está diseñado para que sea progresivo, obviamente, ¿vale? La manera que hemos visto en la Asamblea Internacional es doble. Por un lado, intentar que casi todos los artículos de primera necesidad paguen el tipo más bajo, ¿vale? Y por otro lado, introducir para los objetos de consumo de lujo un tipo mucho mayor que los ahora existentes. Esa es una manera, por lo menos, de reequilibrar de una forma más progresiva este impuesto. Pero realmente este impuesto lo que habría que hacer es reducirlo a su mínima expresión y todo lo que recauda derivarlo a los impuestos que gravan la riqueza y la renta, ¿vale? Bien, no me meto mucho más porque para ajustarme un poquito al tiempo. Y luego hay otro, pero que este sí que voy a mencionar alguna cosilla más porque la gente lo conoce menos, que son las cotizaciones sociales. Me imagino que todos sabéis, bueno, todos aquellos que tengáis o hayáis tenido en algún momento de vuestra historia laboral alguna nómina, sabéis que hay una serie de cotizaciones sociales que pagan todos los trabajadores en su nómina. Paga la empresa y pagan los trabajadores. Los trabajadores pagan lo que se llama las cotizaciones sociales por contingencias comunes, que son el dinero que va a la seguridad social, y realmente del que se nutre la seguridad social, ¿vale? Para atender a todos los gastos que la seguridad social tiene. Bien, tenéis que saber que esto también es un impuesto, realmente. Lo que pasa es que es un impuesto de los que se llaman finalistas, es decir, es un impuesto cuya
recaudación va exclusivamente a un fin concreto, que en este caso es la seguridad social, y por tanto no va a las arcas generales del Estado, pero es un tipo de impuesto como otro cualquiera, ¿vale? Bien, este impuesto realmente es bastante regresivo. Bastante regresivo, ¿por qué? Porque fijaros, es un impuesto que, por un lado, su tipo, es decir, el porcentaje que se aplica a la base imponible correspondiente, es único, independientemente del dinero de la mensualidad que cobres. ¿Vale? Es el 4,7% que pagan tanto los milieuristas que cobran en su trabajo 1.000 euros al mes, como aquellos que cobran 6.000 euros al mes. Siempre paga lo mismo, el 4,7%. Obviamente eso no es progresivo, ¿de acuerdo? Pero es que luego encima tiene otro elemento significativo, es que tiene también un tope máximo en la base imponible. Es decir, no se paga ese 4,7% respecto a la mensualidad que tú tengas, a tu salario bruto mensual, sino hasta que llegas a un tope. Es decir, cuando llegas a 3.262,5 euros al mes, se corta, se para. Y ya no sigue, es decir, tú puedes cobrar al mes 6.000 euros, que pagas el 4,7%, no de 6.000 euros, sino de 3.262,5 euros al mes. ¿Vale? Es decir, es indiferente la base imponible, porque tiene un tope máximo. Por tanto, la regresividad es doble. El tipo es único y encima no pagas por todo tu salario real, sino con un tope máximo. Por tanto, los que más cobran, obviamente, están pagando mucho menos que si estuvieran pagando realmente ese tipo conforme a lo que cobran, en realidad. ¿Vale? Bien. En el Grupo de Economía de la Asamblea Popular de Tetuán hicimos en su momento un estudio para ver si esto se cambiaba, cuándo se podría recaudar. Y acudiendo a la encuesta de estructura salarial del INE, lo que vimos con datos del 2009, en su momento, era que hay un 7,5% de asalariados que cobran más de 3.262,5 euros al mes en España. Es decir, aproximadamente 1.182.000 en aquel momento. ¿Vale? Si este millón y pico de individuos pagaran un tipo correspondiente a su salario real y además ese tipo se les aumentara de forma progresiva, es decir, que pagaran más, por ejemplo, 2 puntos más, en vez del 4,7, el 6,7, por poner un ejemplo, ¿vale? Exclusivamente los que ganan más de 3.262,5 euros al mes, ¿vale? Que no son tantos. Como veis, yo desde luego no conozco casi ninguno, ¿vale? Pero hay 1 millón y pico, ¿eh? Bien, pues lo que salía de aplicar esos 2 puntos más a este 1 millón y pico, y además más o menos ajustándolo a los umbrales de salario que aparecen en la encuesta esta de estructura salarial, es que se podría recaudar alrededor de 4.500 millones de euros más anuales para la seguridad social. Y eso es mucho dinero, ¿eh? Sinceramente, eso es mucho dinero. Y estamos hablando de aplicar el 6,7 a los que cobran más de 3.200 y pico, que es una mayor progresividad, pero tampoco es totalmente progresivo, porque debería ser, bueno, pues los que cobran 4.000, 2 puntos más, los que cobran 5.000, 3 puntos más o 4 puntos más, y así. Es decir, que todavía se podría recaudar mucho más si se dotara de una progresividad total y absoluta, ¿vale? Pero estamos hablando de un dinero muy necesario para capitalizar la seguridad social y que se está dejando de recaudar directamente porque no se quiere. ¿Vale? Bien, por tanto, en IVA y en cotizaciones de la seguridad social se pueden crear impuestos mucho más progresivos de lo que ahora mismo tenemos en España. Y nos vamos a meter rápidamente con el IRPF. El IRPF es el gran impuesto en España, que normalmente se dice que que ese sí que es bastante progresivo, pero su progresividad realmente es también relativa. Que fijaros, aquí tengo también grafiquitos para enseñaros. Bueno, para empezar, sabéis que los tipos del IRPF en España han ido cayendo progresivamente a lo largo de los años. Eso es algo habitual en todos los países. Esta es una estadística de los tipos máximos en el año 81, que es la barrita más clara, y las barras de color verde, más definido, son lo que han ido bajando desde 1981 al 2010. Fijaros que en todos los países europeos ha caído los tipos máximos del IRPF, ¿vale? Absolutamente en todos, es decir, que es un proceso totalmente generalizado. Y en el caso español, fijaros, esta es la situación en el año 1978, que es cuando se hizo la primera reforma fiscal en España, después de la época de Franco. Fue la primera reforma un poquito más progresista que se hizo en su momento. Y fijaros que los tipos del IRPF estaban entre un tipo mínimo del 15%, hoy os recuerdo que es el 24,75, el mínimo, y un máximo del 65%. Hoy os recuerdo que el máximo está en el 52%, ¿vale? Fijaros que el tipo máximo es el 65%,
75 poco a poco ha ido descendiendo hasta llegar a su grado más bajo y luego ha aumentado un poquito, sobre todo con la última reforma del PP que lo ha subido al 52. Pero su tendencia casi siempre ha sido a bajar, excepto en los últimos momentos, ¿vale? En cambio, el mínimo cada vez ha ido subiendo más hasta llegar a ese 24,75. Obviamente, si el máximo va bajando y el mínimo va subiendo, pues vamos perdiendo progresividad, no cabe duda. Esto sobre todo se ha hecho al ir reduciendo los tramos que tenía el impuesto, ¿vale? Pero fijaros, el primer elemento que incumple la progresividad del impuesto del IRPF. La actual reforma del gobierno lo que ha hecho es ir aumentando una serie de puntos en función de una base imponible, ¿vale? Bien, este es el gráfico que resulta de aplicar para la base imponible que dice el gobierno la aplicación de esos puntos de más en el tipo. ¿De acuerdo? Y lo que sale es este gráfico. Si el impuesto fuera progresivo, este gráfico no tendría que ser así. Lo que tendría que ser es, si el tipo va aumentando conforme va aumentando la base imponible, y eso se hace de forma regular, lo que tendría que salir es una bisectriz. La bisectriz, es decir, que conforme vas aumentando aquí en la misma proporción. ¿Vale? Eso se entiende, creo que claramente, ¿verdad? Pero fijaros que no sale esto. Lo que sale es una línea recta que de momento se mantiene muy pegada al tipo y que luego poco a poco se va tumbando. Es decir, se va inclinando, se va inclinando. ¿Qué es lo que quiere decir que se vaya inclinando poco a poco? Pues lo que quiere decir es que aumenta más el tipo que la base imponible. Pero llega un momento dado en que llegamos a un tope y a partir de ese tope se tumba totalmente, ya es una línea recta. Es lo que quiere decir que ya a partir de cierta cantidad de dinero no aumenta más el tipo. ¿Vale? En este caso es el 52% a partir de 300.000 euros. Es decir, a partir de 300.000 euros de renta al año, siempre pagan lo mismo, el 52%. Ya ganes 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, da igual. Obviamente eso no es progresivo. Y esto se ha conseguido, esa no progresividad o esa regresividad, a base de eliminar tramos superiores. ¿Vale? Bien. Otro detalle sobre la regresividad en los tipos. Es que sabéis que el impuesto del IRPF tiene dos escalas distintas. Una la de las rentas de trabajo y otra la de las rentas del capital. ¿Vale? Es decir, la de las rentas del capital es lo que grava todos los beneficios que nosotros obtenemos pues a través de acciones que tengamos, de bonos, en fin, de este tipo de cosas que están grabadas en el propio IRPF. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros, este gráfico lo que dice es que en función de la renta, cómo se distribuye dentro de nuestra riqueza, la parte del IRPF que corresponde a rentas del trabajo, es decir, a tu nómina, y a rentas del capital, es decir, que tú obtienes por productos financieros que tengas y demás. ¿Vale? Fijaros que conforme va aumentando nuestra renta, va aumentando esta parte, la parte roja es la de las rentas del capital y la azul es la de las rentas del trabajo, va aumentando la parte que corresponde dentro de nuestra renta a las del capital y va disminuyendo la que corresponde a las rentas del trabajo. ¿Vale? Lógicamente. Obviamente quienes tienen productos financieros y quienes no tienen beneficio de ello son los que tienen más capital. Y por tanto, se llega al extremo en el que los que tienen más de 600.000 euros anuales de renta, el 58% de esa renta no provienen de su nómina, de sus ingresos por el trabajo, sino de lo que les rentan pues sus acciones, sus bonos, etcétera, etcétera, es decir, el juego financiero. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Esta gente, ese 58%, está tributando a una escala distinta a la de la renta de trabajo. Sabéis que hay dos escalas distintas, la renta de trabajo y la del capital. La del trabajo va del 24,75 al 52%, pero la renta del capital no tiene esa escala, es distinta, va del 21 como mínimo al 27. ¿Vale? Lo que quiere decir es que esta gente está pagando el 27% por el 58,16 de su renta. Y por el 41%, ahí sí que estará pagando el 52%. ¿Vale? Ahora bien, todos los anteriores que no tienen esta distribución de esa forma, están pagando pues el 30, el 40 o el 52% por sus rentas de trabajo. Ahí hay un desequilibrio muy claro. Se entiende la idea, ¿verdad? Bien, esa situación no se ha tocado nunca. Nosotros lo que exigimos, lógicamente, para solventar este tipo de situaciones es, en primer lugar, aumentar los tramos para, de nuevo, que el impuesto sea progresivo por arriba, por la parte de arriba. Que no tenga este tope de los 300.000 euros, donde se para. ¿Vale? Y, en segundo lugar, que estas rentas del trabajo y estas rentas del capital
estén integradas en una misma escala. Nada de dos escalas, una con tipos mayores y otra con tipos menores, sino una única escala, para evitar este tipo de desigualdades. ¿De acuerdo? Que le otorgan, obviamente, un aspecto totalmente regresivo a este impuesto. Bien, no penséis que este es los únicos aspectos regresivos que tiene ahora mismo nuestro IRPF. Fijaros una cosa, ahora mismo a partir de 300.000 euros se paga el 52%, como antes os he comentado, pero si vemos el número de gente que está incluido dentro de esos más de 300.000 euros, son el 0,1% aproximadamente de los contribuyentes españoles, es decir, están entre 19 y 23.000 aproximadamente, ¿vale? Claro, esta reforma del PP va a recaudar poco dinero, porque el número de contribuyentes a los que se les aplica es un porcentaje pequeño dentro de la población española, aunque recaude más por parte de ellos, pero es un porcentaje pequeño de población. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en países como Suecia? Pues fijaros, en países como Suecia, este tipo del 52% no se paga cuando la base imponible son 300.000 euros, sino se paga cuando el contribuyente tiene de salario el doble del salario medio del país. ¿Vale? Cuando cobran no el doble, sino mucho más, los tipos son todavía más altos. ¿Vale? Pero es un poco para hacer la equiparación. Por tanto, si lo equiparamos al caso español, lo que quiere decir es que este 52% no se debería pagar cuando se cobran 300.000 euros o más, sino cuando se cobran 50.000 euros. Porque más o menos el salario medio español está entre los 24.000 y pico, luego el doble serían los 50.000 euros, luego el 52% se debería pagar, si hacemos la extrapolación al caso sueco, a partir de 50.000 euros. Claro, lógicamente, eso recauda mucho más, obviamente. Y además no solo eso, sino que si pagas ya el 52% a partir de 50.000 euros, cuando esos 50.000 se conviertan en 100.000, ya no será el 52, sino que sería el 56, el 58, el 60. Es decir, que vas aumentando la progresividad de esa escala y por tanto recaudas mucho más, obviamente. Por tanto, soluciones que nosotros hemos planteado: aumentar los tramos, los tipos y la base real, que no separen los 300.000. Integrar en una sola escala de tributación las rentas del capital y las rentas del trabajo, para que no haya esa desigualdad. E incluso la posibilidad de que haya un gravamen especial en las rentas del capital que tengan un carácter especulativo. ¿Vale? Que podemos discutirlo luego exactamente cómo podría ser eso, porque hay fórmulas para considerarlo. Nosotros no lo hemos escrito en nuestro documento, pero si queréis luego lo hablamos, porque hay fórmulas concretas donde puedes deducir qué parte de ese dinero se deriva de actividades especulativas y qué parte no. ¿Vale? Pero bueno, no quiero insistir más en ello. Y pasamos a los dos últimos principios. Os he dicho que había 4 principios que puntuaban este esquema o este mapa que queríamos exponeros. Suficiencia, progresividad, que ya os hemos visto, que son los más largos. Ahora ya solo me quedan 10 minutines y se acabó. Y luego estarían los de justicia y finalmente los de orientación de política económica. ¿A qué se refieren los de justicia? Pues fijaros, aquí podríamos hablar de un montón de cosas, obviamente. Desde los temas de elusión fiscal son lo que son las planificaciones fiscales a veces que se hacen, ¿vale? Vosotros sabéis que se aprovechan a veces agujeros dentro del propio sistema para pagar menos, ¿vale? Y eso es totalmente legal. Eso lo llaman las planificaciones fiscales, que se realizan tanto en los pagos a Hacienda como en las cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podríamos hablar de ese tipo de cosas, pero no hemos entrado en ello. Podríamos hablar de que hay ciertas inequidades horizontales que se llaman dentro de los impuestos, como por ejemplo en el IRPF hay cantidad de deducciones que nos hacen desiguales a unos y a otros. Por ejemplo, la declaración conjunta famosa del IRPF. La declaración conjunta del IRPF favorece que la mujer se quede en casa y que no vaya a trabajar, por ejemplo, fiscalmente. Es decir, son una serie de cosas de las que entraría dentro de lo que es la consideración de la justicia fiscal, pero que nosotros, de momento, en nuestro documento no lo hemos contemplado, pero que se podría ampliar en futuras ediciones sin ningún problema. Ahora bien, nosotros nos hemos centrado en dos cosas, básicamente. Uno, en algo que está a caballo entre la elusión fiscal y el fraude fiscal, como serían las SICAP, y luego todo el tema de la economía sumergida, el fraude fiscal y los paraísos fiscales. El tema de la SICAP no me voy a extender ahora mucho, si queréis luego en el debate lo hablamos. La SICAP es un instrumento totalmente legal, obviamente, pero que aprovecha una serie de agujeros fiscales que le permiten a la legislación para aplazar los pagos de los impuestos, ¿vale? Es totalmente legal y nuestra propuesta es, primero, que se elimine
progresivamente las ICAP, pero obviamente a nivel europeo. Si solo las eliminamos a nivel español, el problema es que entonces dinero a esas ICAP, ¿vale? Es lo que se llama un vehículo de inversión colectiva, y resulta que en la mayor parte de los casos se está cometiendo un fraude, porque normalmente es dinero de un individuo que lo que pasa es que está buscando 99 testaferros, 99 mariachis, que los llaman técnicamente, que son sujetos que no ponen dinero, pero ponen su firma. ¿Vale? Y por tanto al final se convierten de sociedades de inversión colectiva en sociedades de inversión unipersonal, solo que han parado en el fraude de 99 que le firman. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ahí lo único que se trata es que la investigación de Hacienda, pues efectivamente realice su labor correspondiente. Lo que ocurre es que los gobiernos ya se han preocupado de que sus amigos, que son normalmente los que tienen todo este tipo de fondos, pues las Kropovich, el Amancio Ortega, todo este tipo de gente, logre solventar ese tipo de situaciones. Con lo cual lo que han hecho es que a Inspección de Hacienda le han retirado las competencias de inspección de las ICAP y se las han dado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no tiene ninguna finalidad tributaria ni de inspección fiscal, con lo cual no inspecciona. Y como no inspecciona, siguen estando en fraude en ese sentido. Bueno, pues lo que pedimos es que vuelva sus competencias a la Inspección de Hacienda, que es la que las tiene que tener, y no la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Vale? Para empezar. Y respecto a todo lo que es la economía sumergida, los paraísos fiscales y el fraude, os podría dar montones de datos que tengo aquí recogidos, pero yo solo voy a mencionar uno. La economía sumergida ahora mismo, más o menos, después de la italiana, se supone que es la mayor en toda Europa. Aproximadamente se supone que entre el 22 y el 24% de la economía que se produce en España es sumergida. Es decir, estamos hablando de que se podrían recaudar, es decir, de una evasión fiscal, en este caso a través de ese porcentaje de economía sumergida, de entre 60 y 80 mil millones de euros al año. Es decir, una auténtica barbaridad. Las propuestas de algunos colectivos de inspectores de Hacienda dicen que si simplemente bajáramos esas tasas de entre el 22 y el 24% en 10 puntos, si solo lo bajáramos en 10 puntos, es decir, no la radicáramos, si lo bajáramos en 10 puntos y lo dejáramos a unos niveles más similares a los de nuestro entorno europeo, que están pues en torno al 10, 12, 13 como mucho, conseguiríamos recaudar 39.000 millones de euros más al año. ¿Vale? Y para ello, ¿qué habría que hacer? Pues para empezar, dotar de más medios humanos y técnicos a la Inspección de Hacienda. Lo que no se puede hacer es que solo se renueve un inspector de Hacienda por cada 10 jubilados. No, hay que mantener y además incrementar su plantilla, porque realmente ahora mismo no tiene medios humanos suficientes como para atender a la inspección fiscal de las grandes empresas, sobre todo las grandes defraudadoras. Y luego hay un segundo aspecto que nosotros consideramos muy importante. Fijaros, ahora mismo tenemos que distinguir dos cosas: lo que es una falta administrativa en la evasión fiscal y lo que es un delito fiscal. La diferencia es meramente cuantitativa. A partir de 120.000 euros de defraudación es un delito fiscal. Menos de 120.000 euros es una falta administrativa. ¿Vale? Por tanto, obviamente, cuando es evasión fiscal ya es un delito fiscal y por tanto puede haber condena de cárcel y todo lo demás, mientras que la falta administrativa no. ¿Vale? Bien, lo que las propuestas del gobierno últimas a la hora de evitar este tipo de fraude fiscal, lo que ha hecho es lo siguiente: tanto la falta administrativa como el delito fiscal tenía una prescripción a los 5 años. Por tanto, si en 5 años no te habían perseguido, no se había iniciado ningún expediente, ¿vale?, quedaba prescrito tanto la falta como el delito. Y por tanto ya nadie te podía perseguir en España. ¿Vale? 5 años son pocos, sobre todo si no dotas a la Inspección de Hacienda de los medios humanos y técnicos necesarios como para atender a estos casos con rapidez. ¿Vale? Por tanto, ¿qué es lo que ha hecho ahora el gobierno? Ha aumentado esa prescripción. La ha aumentado a 10 años, pero solo en algunos casos. La ha aumentado a través de unas modificaciones en el Código Penal que afectan solamente a los delitos fiscales cuando el delito es superior a 600.000 euros, es decir, una cantidad bastante elevada, cuando están involucrados grupos delictivos, mafiosos y demás, o cuando se realiza un fraude a la seguridad social a través de lo que llaman empresas fantasmas, es decir, empresas que no existen y que lo que hacen es un fraude a la seguridad social al emitir contratos falsos para que se pague prestación de desempleo por ellos, pero que es totalmente fraudulento. Es decir, solamente en esos 3 casos se amplía la prescripción a 10 años. Para todo lo que no sean esos 3 casos, la prescripción sigue en 5. ¿Vale? Y estoy hablando del delito fiscal, que como digo, es a partir de los 120.000 euros.
en aquellos casos en que solo es falta administrativa, por tanto inferior a 120.000 euros, la prescripción sigue también a 5 años. Nosotros lo que proponemos es la imprescriptibilidad tanto de los delitos fiscales como de las faltas administrativas fiscales. Imprescriptibilidad, que no prescriban nunca, que siempre se puedan perseguir en cuanto la Inspección de Hacienda tenga noticia de que se ha cometido el delito o la falta correspondiente. Y luego otra cosa respecto ya a los paraísos fiscales. Dos cosas fundamentales. Bueno, todos sabéis lo que es un paraíso fiscal, yo no me voy a meter ahora mismo en ello. Si queréis luego alguna pregunta en el debate lo veremos. Pero lo que sí nos parece importante es que hay que conseguir la erradicación y el cierre de todos los paraísos fiscales. Sin esa erradicación no tiene ningún sentido ninguna de las propuestas de progresividad que estamos haciendo aquí. Porque mientras la gente puede evadir su dinero en paraísos fiscales, da igual la progresividad que puedas tener en tu fiscalidad. Se van a llevar el dinero y se acabó. ¿Vale? Por tanto, es imprescindible acompañar a una mayor progresividad en los ingresos del Estado la erradicación de los paraísos fiscales. Totalmente imprescindible. Y en ese sentido hemos recogido dos propuestas en nuestro documento, que son, una primera, el intercambio automático de información entre países, de información tributaria entre países, es decir, de cuentas que se tengan en otros países. Ahora mismo, vosotros sabéis, bueno, no sé si sabéis, pero después de la gran crisis ha habido un aumento en la presión que se ha ejercido muchos países respecto a los paraísos fiscales, a Suiza, a Luxemburgo y otra serie de países. Y se han llegado a muchos acuerdos entre países para que los paraísos fiscales den información sobre las cuentas que se tienen en estos paraísos fiscales, ¿vale? Sabéis el caso de Estados Unidos, que ha exigido a Suecia que le diera información sobre cuentas fiscales que tienen ciudadanos americanos en Suiza, y otra serie de casos. En Inglaterra pasó lo mismo, en fin, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora mismo la legislación a nivel europeo lo único que permite es que efectivamente el paraíso fiscal dé información sobre las cuentas que tiene cuando el país que le pide esa información tiene indicios fundados de que ha habido un fraude fiscal. Y por tanto, le da directamente una relación concreta de personas sobre las que quiere conocer sus cuentas. Porque sabe que efectivamente presume directamente que hay un fraude fiscal. ¿Vale? Eso no es un intercambio automático de información. Un intercambio automático de información es que directamente los paraísos fiscales den a todos los países la relación de las cuentas de sus ciudadanos directamente. Eso es un intercambio automático, no lo contrario, porque lo contrario está condicionado a que tú ya tienes que tener una presunción sobre ciertos individuos y ciertas cuentas. ¿Vale? Cosa muy difícil de conseguir. Por tanto, ya estás viciando directamente el procedimiento. ¿Vale? Luego, intercambio automático. Y luego, por otro lado, obviamente, sabéis que muchos bancos tienen lo que llaman la banca privada. La banca privada es una banca especial que hacen para los clientes que manejan grandes capitales. Esa banca privada normalmente lo que suele hacer es meter esas cuentas en filiales que se crean en paraísos fiscales. Esas cuentas son secretas, no se conocen. Lo que se exige es que la banca privada que crean toda la banca española dé información absoluta sobre todas las cuentas y todos los clientes que tiene en sus paraísos fiscales, en sus filiales montadas en paraísos fiscales. ¿Vale? Y acabo con esto. En un minuto, solamente mencionarlo, es, obviamente también lo que siempre hemos hablado es no a cualquier tipo de amnistía fiscal. Se pueden discutir regularizaciones fiscales, pero no una amnistía fiscal. No sé si entendéis la diferencia entre una regularización fiscal y una amnistía fiscal. No me voy a meter en ello ahora. Si queréis, luego me lo preguntáis tranquilamente en el debate. Y ya los últimos 3 minutos, y con esto acabo definitivamente. El último punto es que la fiscalidad sirva para orientar la política económica. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir incentivar o desincentivar determinadas actividades económicas que pueden ser beneficiosas o nocivas para la sociedad. ¿Vale? Creemos que la fiscalidad tiene que ejercer, desde luego, una finalidad de este tipo. Y nosotros lo hemos planteado en 3 aspectos, sobre 3 campos, perdón. Básicamente, además, para desincentivarlos, que son la contaminación, tiene que haber impuestos a la contaminación, tiene que haber impuestos también a la especulación del suelo, que es uno de los elementos fundamentales que ha llevado a la burbuja inmobiliaria, y tiene que haber impuestos a la especulación financiera. ¿Vale? Hemos mencionado básicamente estos 3, aunque se podrían haber intentado buscar otros muchos, pero me ha parecido que estos 3 eran de los más importantes. Fijaros, cuando queremos desincentivar una actividad económica, se puede hacer de 3 maneras. Y voy a ser lo más pedagógico posible para que todo el mundo lo entienda bien. Una primera es directamente prohibir esa actividad, ¿vale? Que es realmente con lo que estaban de acuerdo la mayor parte de la gente en la Asamblea Interbarrios. La especulación financiera la prohibimos. La especulación sobre el suelo la prohibimos. La contaminación la prohibimos, ¿no? Bien,
prohibiciones. Eso entraría dentro de otros capítulos que discutiríamos en otros momentos. Ahora bien, ¿cómo desde la fiscalidad podemos hacer algo a ese respecto que no es una prohibición? Porque el problema, además de las prohibiciones, es que supone abrir el melón de la discusión sobre las necesidades sociales, que es un melón muy amplio y de discusión muy variada, ¿vale? Y alejarnos de exclusivamente lo que es considerar las cuestiones como preferencias, demanda, es decir, el tema de las necesidades sociales es un tema muy largo y muy amplio en el que llega a consenso. Si de momento dejamos de lado las prohibiciones, solo tenemos dos opciones. Una, la que propone el sistema, que es que todo este tipo de situaciones especulativas, de contaminación y demás, se pueden regular a través del propio mercado. Y otra son los impuestos. Fijaros, sí me gustaría que quedara muy clara por qué hay que utilizar los impuestos y no nos podemos fiar de la autorregulación del mercado en estos aspectos. Y es lo siguiente, ¿qué dicen aquellos proclives a que los mercados se autorregulen y por tanto autorregulen la especulación financiera, la especulación del suelo y demás? Pues se basan en lo siguiente. El funcionamiento de los mercados de productos, de bienes, funciona así. Y es que a mayor demanda de un producto, aumenta su precio. Parece lógico. Y cuando aumenta su precio, disminuye su demanda. Por tanto, se establece una especie de ciclo cerrado, donde un producto en un momento determinado aumenta su demanda, a consecuencia del aumento de su demanda aumenta su precio, como consecuencia de su aumento de precio, poco a poco va disminuyendo su demanda, y esa disminución de la demanda hace que vuelva a bajar su precio. Y de nuevo, cuando baja su precio, vuelve a aumentar su demanda, y entonces estamos en una especie de circuito cerrado o de autorregulación, que es la que proponen todos los economistas ortodoxos, ¿vale? Eso, en todos los casos que estamos hablando de mercados especulativos, ya sea sobre el suelo o sobre las finanzas, o mercados artificiales de externalidades negativas, como la contaminación, no funciona. Y no funciona así porque esos mercados, porque se intentan crear mercados sobre esos mecanismos, cuando son mercados artificiales que no funcionan como los mercados de productos. Y fijaros, en todos los mercados especulativos, ya sea del suelo, ya sea de los productos financieros, esa secuencia que antes os he dicho, de a mayor demanda, mayor precio, y si aumenta el precio, baja la demanda, no se cumple. ¿Y no se cumple por qué? Porque conforme aumenta el valor de los productos financieros o del suelo, no disminuye, es decir, el precio, no disminuye su demanda, al revés, aumenta todavía más. ¿Vale? Por lo tanto, no es cierta esa relación en el caso de los mercados financieros, pero tampoco lo es cierta en el caso de los mercados de externalidades negativas con la contaminación. En el caso de la contaminación, cuanto mayor demanda de contaminar, no es cierto que el precio pueda subir. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la contaminación, lo que se ha hecho a la hora de crear el mercado de comercio del carbono, como sabéis, es que se ha atribuido a los diversos agentes que circulan en el mercado una serie de recursos, es decir, una cantidad que pueden contaminar, ¿vale? Y se les ha atribuido de forma artificial. ¿Qué ocurre? Que lo que se ha atribuido es una cantidad excesiva, que sobrepasa sus necesidades, lo cual quiere decir que, aunque haya mucha demanda, el precio va a bajar. ¿Por qué? Porque hay exceso de ese derecho a contaminar que ha otorgado la Unión Europea a todos los agentes económicos, ¿vale? Por tanto, los sistemas de autorregulación funcionan en los mercados de bienes, pero no funcionan en el resto de los mercados que creamos artificialmente. Y como no funcionan, no podemos orientar la política económica, no podemos desincentivar este tipo de actividades nocivas mediante la regulación de los mercados. Necesitamos otro instrumento, en concreto los impuestos, o su erradicación, que eso forma parte de otros capítulos, o en un capítulo como este de fiscalidad, los impuestos. ¿Para qué? Pues para otorgar un sobreprecio al producto concreto y hacer que baje su demanda, obviamente. Y como digo, eso tiene sentido en el caso de la especulación del suelo, aumentando los impuestos sobre la plusvalía del suelo, creando un impuesto sobre las transacciones financieras, en el caso de la especulación financiera, pero también nos marca unos límites, y eso nosotros sí que hemos incidido en nuestra propuesta. Es que vosotros sabéis que hay ahora un impuesto sobre las transacciones financieras que va a ser, se supone que aprobado dentro de poco, a nivel de una serie de países de la Unión Europea, pero que plantea un nivel de impuestos muy bajo para las transacciones financieras. Nosotros consideramos que para que de verdad se desincentive esa especulación financiera, el impuesto tiene que ser mucho mayor. Tiene que ser mucho mayor porque si no, no estamos imponiendo un sobreprecio. Y al no poner un sobreprecio, no vamos a lograr disminuir la demanda sobre esos productos. ¿Vale? Ya podéis, si queréis, luego lo discutimos tranquilamente y lo analizamos este tema. No me quiero extender mucho más. Lo que sí es que plantearos eso, que solo hay tres opciones: prohibiciones, o si vamos a otro tipo de sistemas, la autorregulación de los mercados, que no funciona, por los argumentos que os he dado,
o directamente una imposición fiscal a todo este tipo de actividades nocivas. Bueno, creo que más o menos os he resumido, no he ido al detalle en concreto de todos los apartados de la propuesta, sino que lo que he intentado es a partir de la propuesta reflexionar sobre todas las situaciones fiscales de las que se estaba hablando y sobre los tipos de ingresos, ¿vale? En principio esto es lo que os tengo que contar y ya si queréis que tengamos un debate al respecto, pues estupendo. Muchas gracias a todos por aguantarnos. Bueno, ahora tocaba el debate. Hoy hemos empezado tarde, 6:30, ¿vale? Tendríamos que haber empezado a las 6. Siempre esperemos un poco a la concurrencia. Con el calor o he llegado a la gente un poco más tarde. Y tenemos otra limitación horaria y es que los compis del grupo de trabajo medio ambiente tienen una ponencia aquí hoy también, ¿vale? Que ahora os cuento. Entonces, tenemos 10 minutos. El par de preguntas, 3 que tengáis más así, las ponemos encima de la mesa. Pero vamos a tratar de terminar en 10 minutos, ¿vale? Siento que no puede hacer debate más amplio, pero bueno, hay una nueva ponencia después. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún añadido, sí te agradecería que te acercaras para que te escuchen los compañeros. La pregunta es de los paraísos fiscales. Para los paraísos fiscales, imagino que tenéis también una propuesta conjunta, mínimo de la Unión Europea, pero incluso imagino que tiene que ser a nivel mundial, porque si no tendríamos el mismo problema, ¿no? No tengo ni idea de cómo, si puedes comentar algo de esto. Porque me imagino que a nivel español sería inviable, ¿no? No se puede hacer en un solo país. ¿No? En España tenemos paraísos fiscales. De hecho, un compañero nuestro del 15M suele decir que la mayor parte de los paraísos fiscales en España están en la castellana. Y es que todos los grandes bancos tienen filiales en paraísos fiscales que manejan ellos directamente. Una posibilidad, lo que pasa es que nosotros no la tenemos reflejada en el documento, que se ha comentado por cantidad de personas, es que hay que obligar a los bancos a que no tengan filiales en paraísos fiscales, directamente. Es la mejor manera de eliminar, porque la mayor parte de las cuentas que la gente tiene en paraísos fiscales ajenos, extranjeros, suele ser a través de las filiales de la propia banca española. No suele ser de bancos extranjeros, ¿vale? Por lo tanto, lo primero es eliminarlo de los bancos españoles. Cosa que se puede hacer directamente, simplemente prohibir a la banca que tenga paraísos fiscales. Por ejemplo, a toda la banca nacionalizada ya, Bankia tiene cantidad de filiales en paraísos fiscales. Directamente, es decirle que como esa banca ahora mismo es nacional, que elimine sus paraísos fiscales, para empezar, que elimine todas sus sucursales de paraísos fiscales, todas sus filiales, directamente. No creo que sea una de las imposiciones que le ponga la Troika a Bankia, y no creo que el gobierno español se lo vaya a exigir, pero debería ser lo primero que deberíamos exigir. ¿Vale? Eso ya no es un banco privado. ¿Vale? Eso para empezar. En segundo lugar, efectivamente hay que eliminarlos a nivel mundial, no cabe duda. Ahora bien, ya eliminarlos simplemente a nivel europeo sería muy, muy importante, porque la mayor parte de los capitales europeos no se mueven a filiales de fuera, sino a filiales que pertenecen a alguno de los países de la Unión Europea. Prácticamente se estima que casi el 80% del dinero en paraísos fiscales europeos proviene de ciudadanos europeos. Por tanto, eliminar ya los paraísos fiscales en Europa sería muy, muy importante. Sería un paso radical, ¿vale? Y desde luego lo que sí nosotros proponemos ahí es que lo que hay que ir es a la eliminación absoluta de los paraísos fiscales. Eso está claro. A nivel español, a nivel europeo y luego a nivel mundial. Y que lo que hay es que lo que tenemos que exigir a nivel de todos los movimientos sociales en todo el mundo es su eliminación. Por cierto, no sabía que luego había otra charla, si no hubiera intentado acortar más la exposición para que luego hubiera habido el debate, pero no tenía ni idea de que había una de medio ambiente aquí mismo, sinceramente, lo siento. ¿Alguna pregunta o comentario más? Era relacionado con esto. En una charla que estuve de economía hubo una propuesta para... Bueno, mira, referente a esto mismo, en una charla que estuve de economía hubo una propuesta para lo de los bancos de los paraísos fiscales. Era simplemente que el Estado español que no trabajara con bancos que tuvieran filiales en paraísos fiscales. Pero claro, es que esto es prácticamente imposible porque prácticamente todos los grandes bancos tienen allí, con lo cual te ibas a quedar a trabajar con bancos pequeños. Entonces una propuesta que hubo, pero que al mismo tiempo se hizo y se vio que era prácticamente imposible. De todas formas, yo procuraría no focalizar, o sea, las preguntas sí, pero que lo que se da en la cabeza no es tanto un impuesto concreto, sino ese mapa
de toda la estructura de las fuentes de